La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya está en los estudios, a través de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y mis amigos de Radio Huánuco, que también nos escuchan en todo Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Hoy, tenemos que informar de noticias en realidad trágicas, están en todos los titulares hoy, que hermanan de cierta forma dos realidades muy distintas, ¿no? Ayer fallecieron 5 jóvenes en un centro juvenil de Trujillo, centro juvenil administrado por por el Poder Judicial. Para los que viven en Lima, el equivalente a Maranguita, pero, digamos, en Trujillo. El centro juvenil de Trujillo es muy conocido. Los muchachos se amotinaron, iniciaron una protesta, comenzaron a quemar los colchones y el incendio, por supuesto, causó la muerte de 5 jóvenes, lo cual es una tragedia. Hay una veintena de heridos, por cierto, por inhalación de gas, humos, etc. Y al mismo tiempo, y yo diría que casi a la misma hora, en los Estados Unidos, en la ciudad de Patterson, en Florida, un exalumno de una escuela secundaria entró y disparó contra 17 compañeros de clase. Y los mató a 17 compañeros de clase. Y lo que es increíble en el caso de los Estados Unidos es que este tiroteo no es un asunto aislado. Llevan 18 este año y estamos en febrero. Y desde el 2013 más de 230 tiroteos en escuelas. Obviamente no nos enteramos de la mayoría porque no tienen las consecuencias trágicas que ha tenido el de ayer, ¿no? Son tiroteos que terminan con la captura del sujeto que está disparando, o que termina con 1 o 2 heridos, a veces con un muerto. El de ayer ha sido 17 jóvenes, tan jóvenes como los chicos que murieron ayer en Trujillo, que no tendrían por qué estar muertos. Eso es lo que más pena da. Son muertes completamente prevenibles. Los Estados Unidos demanda una política que los republicanos no quieren, de control de armas de fuego. No puede ser que un chico de 18 años tenga rifles automáticos, de esos que A ver, ¿cómo les explico? Si tú tienes que recargar una pistola, te demoras, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que la gente escape es mayor. Pero si tienes un rifle automático que dispara sin parar, 60 tiros en un minuto, ¿cuánta gente puedes matar? Puedes matar mucha más gente. Bueno, esos rifles de guerra que en el Perú están prohibidos de tener a cualquier ciudadano, en Estados Unidos lo puede tener un chico de 18 años. ¿Y por qué en Estados Unidos hay prohibiciones para otras cosas? Claro. ¿No? Para, yo qué sé, beber, para fumar para o tomar alcohol. O tomar alcohol. O sea, un chico de 21 años no puede tomar alcohol, hasta los 21 años no puedes tomar alcohol, ni con permiso de tus padres, absolutamente prohibido, porque tienen esta concepción puritana, muy fascista en el fondo, ¿no? De que tú puedes quitarle la vida a otra persona, ¿ya? Pero tú no puedes tomar alcohol. Y esto viene de una enmienda a la Constitución, que es como si nosotros dijéramos un artículo constitucional, que le dice a los ciudadanos norteamericanos que tienen el derecho a portar armas, como nosotros tenemos el derecho a la legítima defensa también. Pero ellos interpretan con literalidad ese artículo escrito por los padres fundadores de la independencia de los Estados Unidos hace más de 200 años, cuando los Estados Unidos era una sociedad agrícola y donde había la posibilidad, ¿no es cierto?, de rebelarte contra el poder del rey. Entonces el derecho a tener armas venía a consecuencia de una guerra civil contra Inglaterra, pero no para que te compres un rifle automático y te bajes a 17 compañeros de clase. En este caso, que no suele ser lo usual, la policía logró atrapar al victimario vivo. Normalmente se suicidan o son finalmente muertos por la policía. No es el único caso. Como ya saben ustedes, hemos tenido el famoso caso de Columbine en Ohio, que fue uno de los más famosos, una veintena de muertos, pero este no deja de ser uno de los más altos también. Igual ayer en Trujillo, ¿por qué tienen que fallecer estos jóvenes? O sea, ¿en qué cabeza cabe que organizando un incendio vas a abrir la puerta y todos vamos a salir corriendo? El humo
es lo que mata en un incendio, no mata el fuego. A veces los jóvenes, en su total irresponsabilidad, porque son jóvenes y no saben las cosas, no entienden que no es que no te quemes, es que el humo del incendio es lo que te mata, inmediatamente te asfixia en cuestión de minutos. O sea, tú sin aire puro, 3 minutos estás muerto. 3 minutos. Estos tiroteos en Estados Unidos en promedio no duran más de 5 minutos. Es todo lo que necesita el francotirador para abatir a una cantidad ilimitada de personas con las armas que tienen. Entonces son tragedias que de una u otra forma nos hacen pensar en algo que dijo el Papa ayer en el miércoles de ceniza, que lo escuché temprano, ¿no? La apatía, la resignación, son los demonios de nuestro tiempo. Si ustedes no hacen nada, igual con esta jovencita que murió, una niña, o sea, ni siquiera jovencita, una niña de 11 años que murió la semana pasada, si no hacemos nada, pues nada va a cambiar. O sea, si no trabajamos con los jóvenes en los centros de detención juvenil, que son centros que no son cárceles, ojo, no son cárceles, son centros de reeducación o resocialización, ¿no es cierto? Si no se trabaja con esos jóvenes salen de ahí graduados en el delito. Y su siguiente parada es en Lurigancho, en Castro Castro, ¿no es cierto? Gorgas. Pero muchos no regresan nunca más si es que aprenden las lecciones que tienen que aprender. Y yo recuerdo a Susel Paredes, que estuvo una vez acá, decía, ¿no? Le decía a los chicos, ya, tuviste tu problema, como decía ella, muy graciosa. Igual te damos la oportunidad. O sea, hay oportunidades si es que se trabaja bien. Pero si se trabaja mal, la tragedia de ayer es responsabilidad, por cierto, de quienes la provocaron directamente, es decir, de los propios jóvenes. Pero también hay una responsabilidad del sistema que permite que esto ocurra. Lo mismo con la niña que murió. O sea, no puede ser que el Congreso, que se da de golpes de pecho diciendo que lucha contra la violencia contra las niñas y niños del Perú, no se reúna en la Comisión de Justicia a discutir la agenda que tenían justamente para ver el Código Penal y ver qué medidas se podían tomar. De repente no son muchas, de repente no son las más eficientes, pero por lo menos das quórum pues a la sesión, ¿no? Que para eso te pagan, por Dios. ¿No? Yo me quedé pensando mucho en lo que dijo el Papa el miércoles de ceniza. La apatía y la resignación. Que fíjate, normalmente te hablan de la resignación como un valor cristiano. Resignación cristiana, ¿no? Acepta. Hay que tener resignación. Y el Papa ha dicho que no. Que la resignación es un demonio de nuestro tiempo, que normalmente se abate sobre los más pobres. Es decir, que el que tiene más poder lo esgrime contra el más débil, ¿no es cierto?, para que acepte su circunstancia. Y que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para pensar justamente que la apatía y la resignación es la que está matando los valores cristianos. Mira, bien fuerte lo que digo, yo me quedé pensando, ¿qué tal Papa, no? ¿Qué cosas dice? Para miércoles de ceniza, digamos, está fuertón, ¿ah? Fuertón. Entonces, nada de apatía, nada de resignación. O sea, eso saca, pues, del discurso marxista la iglesia, ¿no? La religión es el opio del pueblo, hay que adormecer a la gente. No hay que adormecer a nadie, hay que salir a pelear. O sea, este país es nuestro, no puedes dejar quedarte sentado viendo que pasan las cosas y no haces nada. Y no haces nada. Miren lo que pasa con las mujeres, con los niños. Ayer, Día del Amor. Hoy día Patti del Río escribe una columna que podría tener el título de la canción de los Beatles, ¿no? All you need is love. Todo lo que tú necesitas es amor. Porque justamente lo que no tenemos en el Perú es amor. Porque no se ama al prójimo cuando suceden todas las cosas que suceden hoy en el Perú. Yo siempre les digo, no, el otro no existe en el Perú. No existe. No existe. O sea, te cuadras en el garaje del prójimo porque el otro no existe. Es invisible. Es invisible. Depredas, degradas el suelo, contaminas. No importa. No importa, porque los que vienen, ¿qué importan? No existen. Justamente en el Día del Amor deberíamos hacer una campaña para recuperar lo que queda del amor. La gente de una ONG, Promsex, me mandaron una rosa con el lema sí al amor, no a la violencia, ¿no? También tenemos mujeres golpeadas, pues, en cantidades, cuando no asesinadas. Uno de los índices más altos de feminicidio del mundo, no de Latinoamérica, del planeta. Estamos compitiendo con países africanos.
Esos son nuestros grandes logros ¿no? de nuestro tiempo en el Perú. Entonces, yo sugiero, como dicen que la cuaresma es un tiempo de penitencia, que la gente piense, ¿por qué nos pasan estas desgracias, no? ¿Por qué 5 jóvenes se mueren en un centro juvenil donde supuestamente están cuidados por el Estado? Porque es el Estado lo que los tiene bajo su tutela para reencauzar sus vidas. ¿Por qué tienen que morir ahí? ¿Y qué hace la sociedad para que eso suceda? Más allá del dolor de sus padres. No hace nada. Ya pasamos la página, mañana tenemos otro titular, ¿no? Bueno, y nuestro gobierno decide combatir los grandes problemas con grandes remedios. A grandes males, grandes remedios, ¿no? El pueblo tiene todos estos problemas. Le subimos el sueldo mínimo vital. ¿Qué le pasa a esta gente? Por Dios. ¿Ok? Eso se llama sacar el viejo truco del sueldo mínimo vital. Ahora se llama remuneración mínima vital, RMV. A ver, el presidente de la República sale ayer, así como dicen, de la nada, sin ninguna reforma laboral por la cual pelear. ¿Ok? Porque si el presidente propusiera la reforma laboral que venía proponiendo en su campaña, con la cual no iba a ganar las elecciones nunca probablemente, pero por lo menos era sincera, que su eje era reducir la informalidad, es decir, darle al mayor número de peruanos un trabajo con derechos. Ese era el tema de fondo en el Perú. Hoy, como sabemos, el 80% de los peruanos no tiene un trabajo con derechos. Casi todos trabajamos en cuarta. Yo en la universidad nomás me tienen en planilla, pero el resto es así, así nomás. ¿Ya? Bueno, pues yo trabajo a destajo, pues no me quejo. Pero a destajo, por programa, de verdad. No, aquí los padres son muy generosos. Pero, digamos, la gran mayoría de los peruanos trabaja a la mano. O sea, ni siquiera en cuarto, quinta, no declara. A la manito nomás. O sea, te dan, ¿no es cierto?, tu billete envuelto, que sale del bolsillo de tu jefe, ¿no es cierto? Ya, esa es la gran mayoría de los peruanos. Casi el 80% de los peruanos. Si el presidente sube el sueldo mínimo, porque de hecho lo va a subir, ha pedido un estudio, no lo ha subido, va a pedir un estudio al ministro de Trabajo, ¿ya? Para que hablemos de eso, ¿no es cierto? ¿A cuánta gente va a favorecer? Sí, a los que están dentro del 20% que es formal, donde la mayoría gana mucho más que el sueldo mínimo, o sea, no les van a aumentar nada. Y favorecerá pues al 2% de la PEA, 3% de la PEA. Pero suena bien, ¿ah? Suena bien, porque ¿qué pasa? El que no tiene un trabajo formal le dice a su jefe, oye, pero si el mínimo está en 8, está en 900, ponte, ¿por qué no me sigues? Pues tú no estás en planilla, pues, papito. ¿Pero cuándo vas a poner en planilla? Pucha, ahora que han subido, menos todavía. Si antes no podía, ahora menos. Ah, gracias, jefe. Así es la cosa, si no, no hay. Entonces, ¿se dan cuenta el problema? Les creas la ilusión, la falsa ilusión a la gente de que va a recibir algo. Y eso lo acompañas con una campaña en redes. Ayer Trend Topic número 1 en Lima era ya viene el aumento. No había ningún ya viene. Ya viene el estudio del aumento, hay que decirle a los trolls de PCM que sean un poquito más precisos, ¿no? Y todas eran cuentas, ¿ya?, relacionadas, con los perfiles muy parecidos y con mensajes muy juveniles. Ahora sí me podré comprar mi celular, ahora sí me compraré mi pollo con papas fritas. De verdad, estaba risa, ¿eh? Mi pollito, ahora sí me alcanza para comprar un cuarto de pollo con mis papas fritas extra. Tontería y media, ¿eh? ¿Quién escribe esas tonterías? Alguien, un genio desde Palacio de Gobierno que dice, acá tenemos la idea para salvarte la vacancia, PPK. Esta es, le subes el sueldo a todo el mundo. Oye, pero para no hablar de un tema mucho más serio, ayer ya se confirmó que el Producto Bruto Interno, oficialmente, del Perú, el año pasado ha sido 2.5. O sea, no puedo decir lo que iba a decir porque es una radio pastoral, pero en fin, o sea, una nada. ¿Ya? Nada, pues. Nada. Es nada de nada. O sea, si la población crece al mismo ritmo, o sea, no hemos crecido en realidad, pues casi nada. No está mal, ¿no? Si se compara con Alan García primero, pues obviamente, ¿no? Belaúnde, cuando vino el niño, pues, y el Perú decreció en menos 13%. Ya, pues esos son estudios de caso ya universitarios. Se suponía que el Perú, ¿no es cierto?, el milagro del precio del cobre el año pasado, iba a subir un poquito más, ¿no?
2.5 es el Producto Bruto Interno, el crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú. Si no crecemos a más de 6, el país no prospera. Cuando crecimos a más de 6, digamos 7, 8 años seguidos, excepto uno que se cayó por la crisis internacional, 50% de los pobres dejaron de ser pobres. O sea, la mitad de los pobres dejaron de ser pobres. La única forma de que la gente deje de ser pobre es que el Producto Bruto Interno crezca. Hay una relación directa entre una cosa y la otra, ¿no? Producto Interno, crecimiento sostenido, menos pobres, menos pobres, menos pobres. ¿Por qué? Porque hay más riqueza, pues, y se distribuye entre más gente. Ya. Entonces me mira Naila, así, lecciones de economía básica, ¿no? Más riqueza se distribuye a más gente, menos pobres. No hay riqueza, no se distribuye nada y todos seguimos igual. Menos riqueza y nos hacemos más pobres. ¿Te das cuenta? Entonces, no hemos decrecido, pero podríamos decrecer. Y ese grupo de gente, ese contingente enorme de peruanos que dejó la pobreza con las justas, que está en el límite, podría regresar a la pobreza. Y esa sería la peor desgracia que le podría ocurrir al Perú. Ya, ¿por qué no estamos conversando de eso? No, vamos a aumentar el aumento. Oye, se nos ha ocurrido una idea genial. ¿Por qué no dices que vas a aumentar el sueldo mínimo? ¡Bestial! Así no te vacan. Los jóvenes te van a defender por su sueldo mínimo. Ya, perfecto. Aumentas el sueldo mínimo. ¿Y de ahí qué pasa? Te vacan, pues. O está esperando que el Mundial de Fútbol... O sea, o la va a alargar hasta junio, digamos, para que el Mundial ya lo agarre, ¿no? Y ya no se va a calar después el Mundial, pues, ¿no? Estos no son más pavos porque no practican, O sea, me dicen, claro, es que el presidente está haciendo política. Pucha, pero política pues con P minúscula. O sea, con política, así, pero despacita la P. No alcanza ni para politiquería. O sea, es tan obvio que lo haces mal. Si el presidente sale y dice, bueno, se acabó el recreo, como les encanta decir a los Pepe Causas, muy bien, voy a hacer una reforma laboral. Y seguramente con esto me vacan. Perfecto. Pero me voy con mi reforma laboral bien hecha. No me la van a aprobar, pero la dejo planteada. Y que sea otro presidente, otro congreso la que la apruebe. Pero esto es lo que hay que hacer en el Perú. Pues tendríamos un poco más de respeto, ¿no? Eso es hacer política. Y la reto aquí con Fujimori que me presente un plan laboral mejor para el país. La reforma de las AFPs, que está pendiente. Se presentó un informe controversial. Bueno, ¿lo hicieron suyo o no lo hicieron suyo? Nunca nos enteramos. Y no son los únicos temas que hay que reformar. O sea, hay una tarea de reforma del Estado pendiente hace años, pendiente. Miren, hace 25 años se hicieron grandes reformas en el Perú durante 2 o 3 años. Hoy es como si tú hubieras remodelado tu cocina hace 25 años. Ama de casa que me escuchas. Entonces tú ya te das cuenta que ya la cocina está un poquito viejita, ¿no? Que el refrigerador ya no enfría tanto, que de repente tuviste que cambiar ahí unos mueblecitos como que se te cayeron. O sea, que ya la cocina necesita una cambiadita, ¿no? O sea, unos nuevos acabados, mejor cambiar los cajones porque se atracan, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en muchos temas en el Perú. Pero seguimos con la misma cocina vieja. ¿Por qué? Porque nadie tiene los pantalones de cambiarla. Y porque efectivamente, como decían hace años en los reformas del Estado, para morir, o sea, para ir al cielo, perdón, primero te tienes que morir. Gracias. Y nadie quiere ir al cielo, ¿no es cierto? Sin morirse. O sea, todos quieren ir al cielo directo. O sea, quiero cielo, pero no quiero muerte. No se puede, papito. Como dicen, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. O sea, una cosa viene con la otra. Y esto nos permite hablar del tema del que vamos a hablar esta mañana. Justamente, de morir para vivir. Vamos a hablar del tema universitario. Está con nosotros Lorena Macías, ex superintendenta de la SUNEDU, para hablar un poco del legado que deja después de 3 años de servicios a la patria. Hoy es una mujer feliz y relajada, como todo funcionario público ha tenido altísimas responsabilidades. A los 2 días de irse, ya no son tus altísimas responsabilidades, pero corresponden a otro. Pero ella entró por concurso público, es que hay que recordarlo, al cargo. O sea, el Ministerio de Educación, a cargo de Jaime Saavedra, hizo un concurso público, nacional. La doctora Lorena Macías es doctora de verdad, no como a mí que me dicen doctor y no soy doctora. Es doctora de verdad, es doctora en economía.
y ha ido asintiendo cuando yo he dicho eso de la riqueza. No me ha jalado, no me ha jalado. Es doctor en economía por la Universidad de Pittsburgh. Es también, obviamente, egresada de la Universidad del Pacífico, como los buenos economistas del país. No me maten en la Católica, que también son buenos. Y ha dedicado 3 años a, sobre la base de la nada, porque le dejaron el local de la Asamblea Nacional de Rectores, pero eso fue todo lo que heredó, construir una institucionalidad para que los padres de familia, que siempre ha sido mi preocupación como madre de familia de universitarios, no seamos estafados. No, miren, todos los padres del Perú, desde el más pobre hasta el más rico, tienen una sola aspiración común, algo que nos une, que es que nuestros hijos sean independientes y que puedan sostenerse a sí mismos y que les vaya bien con una carrera universitaria. Con una carrera universitaria logras eso, logras que tu hijo salga de la mediocridad, logras que salga de la calle, logras que se autosostenga y no dependa de ti. Esa es la aspiración de todo padre, desde el más pobre en el campo que me escucha hoy día hasta el padre más rico del Perú, quieren que su hijo tenga una carrera. Entonces, esa ilusión no puede ser defraudada por un mercado que ofrece una porquería de servicio, diciéndole a un padre que probablemente solo tenga quinto de media o menos, que su hijo va a ser universitario. En ese momento, congresista Mora se rebeló contra esa situación, logró aprobar una ley contra los intereses de congresistas que tenían universidades particulares dentro del Congreso, y logró que la ley finalmente se pusiera en marcha y se creara la institución, porque muchas veces las leyes se aprueban y nadie las ejecuta. Y se ejecutara, que eso es lo más notable de esa reforma, porque ya, creaste la institución, abriste el pliego, nadie hizo nada. ¡No, sí! Y había que licenciar a las universidades. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ir a la pausa y regresamos con Lorena Macías para que nos cuente qué pasó con este proceso inicial que se llama licenciamiento, estándares mínimos homogéneos para todas las universidades peruanas. 142 universidades peruanas. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 24 minutos, estamos en la red Sodonco, a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepaba, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y todas otras radios que nos acompañan también. Ya está Rosa María Palacios con la doctora Lorena Macías, ex Superintendenta Nacional de Educación Superior Universitaria. Así es. Y aquí estamos con ella para hablar justamente de este proceso. Primero, había que crear una institución de la nada, contratar personal, hacer lo que se llama todos los documentos que tiene la administración pública, pues el ROP, el decreto supremo, que es el reglamento de organización y funciones, es el ROP. Después tienes que hacer tu asignatura de cargos. Ese proceso inicial, muchas gracias por estar con nosotros, tardó un tiempo, ¿no es cierto? Organizar la institución en sí misma. Sí, muy buenos días, Radio Escuchas. Estoy muy contenta de haber puesto a SUNEDU en marcha. Y efectivamente, cuando llegué al edificio de la ex ANR, ¿no? En realidad no había nadie que hiciera la labor, había que empezar desde cero, ¿no? Reclutar personal, ¿no? Calificado, ¿no? Además elaborar todos los documentos de gestión y al mismo tiempo responder a las universidades pues que no querían la creación de una superintendencia. No hay que olvidarse que en ese momento habían presentado una demanda de inconstitucionalidad de la ley universitaria. Así es. Que la discusión duró todo el 2015. Claro, o sea, mientras se organizaba la SUNEDU había que contestar, digamos, entre comillas, políticamente, pero digamos, política en el sentido de política pública, no de politiquería, la defensa de la ley y la defensa del sistema. Y a eso se dedicó más o menos su esfuerzo el primer año. Sí. A defender que, digamos, el sistema, que tenía que haber algún sistema de supervisión. Eso era lo primero.
Claro, en realidad eso es, digamos, lo importante, porque el encargo principal de la superintendencia es evaluar las condiciones básicas de calidad en las universidades. O sea, cuáles son los insumos que se requiere para poder brindar el servicio educativo universitario, ¿no? En términos Además, de estamos hablando aulas. de estándares mínimos. Es lo mínimo que se requiere, lo básico para poder brindar el servicio. O sea, por debajo de eso, en verdad, no debe operar ninguna universidad. Bueno, y no es absolutamente frustrante que 3 años después, y además con plazos ya cumplidos, solo 30 universidades hayan podido licenciarse. De las 142 señores que me escuchan en todo el Perú, solo 30 cumplen los estándares mínimos. Por si acaso, ¿ah? Encontramos un sistema desordenado, ¿no? Desorganizado, que en realidad pues no está brindando las condiciones básicas de calidad. Y por eso es que hubo que darle tiempo a las universidades para que puedan cumplir con estas condiciones básicas de calidad. O sea, la situación inicial fue peor de lo esperado, ¿no? Y por eso es que se le tuvo que dar todo este tiempo a las universidades para que cumplan con condiciones básicas de calidad. Y a la fecha son 30 las universidades que han logrado demostrar que efectivamente cumplen con las condiciones básicas de calidad. Así es. O sea, estamos a la mitad del proceso. Ok, pero ¿el plazo cuándo vencía? Originalmente ya venció. El plazo, lo que ha vencido es el plazo para presentar la solicitud de licenciamiento. Ok, las 142 que presentaron, Todas han bueno, presentado. por lo menos se han sometido al proceso. Bueno, eso es un gran logro. Sí, claro. Que todas hayan presentado no su querían. solicitud. Efectivamente, porque claro, se habían presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley universitaria, no querían que haya superintendencia y menos la evaluación Ahora, de calidad obligatoria. Las universidades públicas lo que me decían algunas es, mira, nosotros sí queremos pasar el proceso, pero esto depende de un presupuesto que nos tiene que asignar el Estado. O sea, a mí no me dan más plata para tener profesores contratados a tiempo completo. ¿Cómo voy a cumplir con la SUNEDU? ¿Cómo se salvaba ese problema del Estado versus el Estado? Sí, ahí en realidad es muy importante el rol del Ministerio de Educación, ¿no? Y la coordinación con ellos pues es básica para poder lograr que efectivamente las universidades públicas reciban el presupuesto. Ahora, recién en el presupuesto del 2017 se incluyó partidas adicionales al presupuesto de cada universidad para poder Ponerse al día, digamos. ponerse al día. Este año, en el presupuesto 2018, nuevamente se ha incluido partidas adicionales, ¿no? Y también, no solamente, digamos, para el licenciamiento, pero hay algunas universidades públicas que tienen un plan de adecuación a las condiciones básicas de calidad. Y en el presupuesto de este año, ¿no? Explícitamente hay recursos para aquellas universidades públicas que están en un plan de adecuación para alcanzar las condiciones básicas de calidad. Ok, entonces si el Estado ya les está transfiriendo, se supone que en este ejercicio, en el anterior y en este, tendrían que cumplir esas condiciones básicas. Básicamente es infraestructura, profesorado, ¿no es cierto? Que es lo mínimo, ¿no? Si ofreces, no sé, pues, medicina y no tienes laboratorio, bien tranca, que puedas enseñar medicina, ¿no? O si enseñas, no sé, o no tienes hospital, o no trabajas con... No hay. Todo es teórico, bien difícil. Carreras de pizarra y tiza, hay varias, ¿no? Derecho, por ejemplo, es una típica carrera de pizarra y tiza. Y ahora en la computadora encuentras casi toda la bibliografía, ¿ya? Pero no es el caso de otras que necesitan agronomía, necesita pues el campo, si no, ¿dónde van a plantar? ¿No? Ese tipo de problemas es lo que la universidad pública decía, si el Estado no me da plata, yo no me puedo poner al día. Y en la privada ha habido una cosa interesante. Por ejemplo, hay universidades privadas que tenían muchísimas filiales que, dándose cuenta de que no podían tener profesores del grado que se requería, por lo menos con bachillerato, comenzaron a cerrar filiales, que es aunque les parezca mentira, es una muy buena cosa. Eso ya pasó, ¿no es cierto? Sí, eso es muy interesante de resaltar, porque ayer escuché a la señora Ada Gallegos de ASUP diciendo, han pasado 3 años y no ha pasado nada, no ha habido ningún cierre, pero está pasando delante de las narices de todos. Las universidades se están ajustando, porque se están adecuando a las condiciones básicas de calidad. Entonces, si es que una universidad está en el proceso de evaluación y revisa todas sus condiciones y ve que una filial no va a pasar, bueno, tiene 2 opciones.
o pone los recursos adicionales para, ¿Qué para pase? lograr las condiciones básicas de calidad, o dispone pues un plan de cierre voluntario para esa filial. ¿Qué ha sucedido? Y hay universidades, San Juan Bautista, a las peruanas, han cerrado filiales. han cerrado filiales, algunas han cerrado un tercio de sus locales a nivel nacional. Qué bárbaro, ¿quién, ah? Eh, A las peruanas. Sí. Obviamente, tenía demasiados, tenía 100.000 alumnos, imposible. No, no hay profesores suficientes, ¿se dan cuenta? Entonces, a lo que voy es eso, que uno no puede engañar a la gente. Si no tiene profesores suficientes, no puede seguir matriculando gente. Ya estás ganando bien, ya, ok, pero, o sea, ahora, la queja de de las universidades privadas y públicas, reunidas en una asociación privada que se llama ASUP, que es la enemiga de la SUNEDU, ahora ya no, después veremos por qué, es que es mucho papeleo. No, no piden nada de fondo, es papeles. Tenemos que mandar un camión de papeles a la SUNEDU. Sale un camión repleto de papeles. Y ellos solamente examinan papeles. ¿Qué dicen de esa queja? De que la he escuchado varias veces. A ver, aquí lo que tenemos que ver es que el punto de entrada, ¿no?, es el desorden que había dentro de las universidades, ¿no? Y había universidades muy desordenadas, que en realidad, incluso universidades antiguas, ¿no?, que están aprovechando este proceso para ordenarse y ordenar, digamos, todos sus sistemas de gestión, por ejemplo, ¿no? Toda la parte vinculada a los procesos académicos. O sea, hay universidades que ni siquiera tienen buenos registros académicos. Ah, su madre. He estado en Jaén el lunes y había una denuncia de una universidad privada que ni siquiera tiene los registros académicos de los alumnos. Claro. Bueno, Entonces, eso es lo mínimo, pues, ¿no? eso es básico. Claro, o sea, oficina de registro, yo vengo de la Católica, era fundamental, pues, porque ahí estaban todas tus notas. Ahora todo está computarizado, sistematizado. Yo exalumna hace 32 años, puedo entrar y ver mis notas con mi código, ¿no? Pero eso no pasa en todas las universidades. Efectivamente, un buen sistema de registro es básico. Ahora, claro, como tú dices, ¿cómo lo pruebas? Claro. Tienes que probarlo Sí, mostrándolo. en realidad hay dos momentos para probarlo, ¿no? Un primer momento es a nivel, en la primera etapa del proceso, que es de revisión documentaria, ¿no?, que demuestren que tienen todo este sistema implementado. Tener el sistema implementado pues implica no solamente tener a las personas que lo puedan manejar, pero también los manuales de procedimientos, digamos, para poder manejar el sistema, ¿no? Y luego, ya en la visita presencial, lo que se hace es se constata, ¿no?, que el sistema efectivamente esté funcionando y se esté registrando lo que se debe registrar, digamos, ya, Claro. digamos, por muestreo ya se hace la revisión, ¿no? Ok. Entonces, si es un trabajo tedioso, ¿cuánto demora licenciar a la universidad? ¿Un año? En realidad el trabajo depende de cuál es el punto de partida de cada universidad. Eso es lo que me dijeron en la Católica. Por ejemplo, la Católica fue la primera en licenciarse, pero ellos venían de un proceso muy grande de acreditación internacional. Entonces, la acreditación internacional te exige poner por escrito, en manuales, lo que normalmente son prácticas ordinarias, ¿ok? Para poder acreditarte tienes que tener por escrito todo. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que si una persona se muere, otra la puede reemplazar. No que se lleva toda la sabiduría a la antigua, ¿no?, en su cabeza, y es reemplazable. Entonces, estandarizas todo en manuales. Pero como ellos ya tenían casi todo por escrito, no les demoró mucho, pero igual les demoró unos 6 meses por lo menos, y esa fue la primera. Sí, efectivamente, digamos, fue la primera, recién, digamos, estábamos iniciando el proceso. En realidad todos hemos aprendido con ese ejemplo, claro. ese ejemplo, esos procesos iniciales, ¿no? Pero si tú tienes una universidad ordenada, con todos sus manuales en regla, digamos, en 4 meses. Administrativamente ordenada. Administrativamente ordenada, en 4 meses te puedes licenciar. Pero si estás en la otra orilla, Claro, no tienes registro de notas, la secretaría funciona pésimo, todo se maneja en Excel y lo maneja una persona, entonces eso pues seguridad informática cero, ¿no? El asunto pues se ¿De demora verdad hay mucho universidades más. que todo se maneja en Excel por una persona? Puedes tener casos, Ya no está Caro, nos puede contar, sí hay casos. Sí, ¡Qué y- miedo! ¡Qué miedo! Señora es- que me está escuchando, saque a su hijo de allí. ¿Ya? y eso pues puede tardar más de un año, ¿no? Obviamente, Una- pues tienes que armar un sistema claro, parte mucho de dónde partes.
En cualquier caso, la otra cosa, te piden 20% de profesores contratados a tiempo completo. 25% de profesores 25, contratados a tiempo completo. Y ahí Eso tiene- a algunas universidades les ha costado también, porque han tenido que invertir recursos para Exactamente. alcanzar. Ahí las privadas son las que más se han quejado porque dicen, nos ha costado mucha plata. Sí, pero hay que entender que ese no es un estándar mínimo caprichoso, porque los profesores de tiempo completo son los que están trabajando en investigación en la universidad con los estudiantes. Entonces, si no tienes profesores de tiempo completo, ¿qué investigación vas a producir? Ustedes no les exigían ninguna producción científica. No, Nada. lo que nosotros exigimos es insumos, que tengan los insumos Insumos para poder producirlo. investigar. O sea, ni siquiera le decían ya tantas revistas indexadas al año, tantos artículos publicados en revistas indexadas, nada de eso. No, o sea, tienes que tener líneas de investigación. ¿Qué cosa vas a investigar? Claro, nada más. ¿Quién lo va a investigar? Los docentes. Muy ¿no? bien. Docentes preparados para hacer esa investigación. ¿Quiénes son tus docentes, más o menos? ¿Qué calificaciones tienen? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántas maestrías? Etcétera. Bueno, Sí. ahí te llevaste pues, la mitad de las universidades peruanas. Pero no Bueno, puede. en realidad para las universidades privadas sí les está costando esa parte, digamos, de las condiciones básicas, les está costando, ¿no? Tenemos un caso bien interesante de una universidad que presentó un plan de adecuación para desarrollar el tema de investigación. O sea, cuando recién se presentan al proceso de investigación, tenía un investigador, que era el hombre orquesta, ¿no? Hacía todas las investigaciones. Era el director de investigaciones, publicaba, digamos, Claro, era todo, Era era todo, ¿no? Hacía todo, ¿no? Se iba cambiando el sombrero, ¿no? Y luego esta universidad, cuando se lo observa, presenta un plan de adecuación, ¿no? Y decide contratar 14 investigadores. Bueno, muy bien, estará con las feliz. El señor de todos los sombreros debe estar contentísimo. Claro, ¿no? Con todas las calificaciones necesarias, ha invertido más de 1 millón de soles Claro. y hoy en día esa universidad está licenciada. Claro. ¿No? Entonces, sí están pasando cosas en el sistema universitario, digamos, para mejorar la calidad, para Acá poder me preguntan investigar. si se logró solucionar el problema con registro de títulos y grados obtenidos en el extranjero. Sí, ahí se emitió una normativa recientemente, me parece que ha sido en diciembre, ¿no? Donde lo que se hace es registrar, ¿no? Reconocer los títulos del exterior de las universidades Acreditadas. top del Pero igual hay que mundo. postear, tiene que venir con la postilla de la Haya, ¿no? Ahí hay varios escenarios, ¿no? Pero digamos, el reconocimiento se hace en base a convenios, Claro. ¿no? Pero hoy en día también existe esta otra alternativa, es que si no hay un convenio con un país, se puede reconocer en base a las calificaciones de la universidad acreditadas en rankings internacionales, Ok. ¿no? Ahora, el tema de la apostilla se soluciona si es que la SUNEDU puede acceder a la base de datos de la universidad o del país, ¿no? Uf, eso es tranca. En Estados Unidos es tranquísima. Pues son En casi Estados todas. Unidos tienes como una casa, digamos, donde se centraliza la información Ah, no te de creo. las universidades. Por fin voy a poder. Hace años que le digo a Lorena Macías mientras era jefa de la ciudad. No sé cómo voy a hacer para convalidar mi maestría, carajo. Esto tiene años. Claro, porque yo jamás pensé que iba a trabajar en el sector público, nunca me interesó. Normalmente la gente que hace todo el trámite quiere trabajar en el sector público. Saqué mi maestría hace, pues, ya van a ser 30 años, ¿eh? Nunca. No, y además he entrado a la web de la SUNEDU y efectivamente, gracias a Dios, está mi título de bachiller, mi título de abogada. Los títulos de todos los peruanos que sí están correctamente registrados están en la base de datos de la SUNEDU. Usted entra con su DNI y ahí está. Gracias a Dios. Podría no estar. Dije yo, qué susto. Podría no estar, pero está. O sea, si usted fue a una universidad más o menos organizada o está en una universidad más o menos organizada, debería estar su título también registrado en la SUNEDU. Porque además recuerde que los títulos se dan a nombre de la nación. Por eso tiene que haber una entidad centralizadora del Estado que tenga todos esos títulos y diga, sí, ese título existe. ¿No? Que es todo un problema porque hay falsificación de títulos. Y bueno, hay otro lado curioso también de este trabajo, ¿no? Que es, digamos, desenmascarar todas las falsificaciones. O sea, la SUNEDU decía, estas facultades no están autorizadas, esta universidad no existe. Les ha pasado en varios casos. Sí, bueno, eso ha sido la verdad que un gran trabajo en el esfuerzo que ha habido por el lado de supervisión, de identificar qué entidades están ofreciendo el servicio universitario sin tener autorización,
Qué ¿no? bárbaro. Y se han identificado y sancionado varias de ellas, ¿no? Desde la Universidad Privada de Iquitos, Claro. ¿no? Hasta había también ¿Cuántas la universidades? PUCA. La PUCA. La PUCA, que ofrece servicios en Ayacucho, en qué Arequipa, en Puno. No es la PUC, sino la PUCA. Ya, un momentito. Ahora, ¿cuántas hay informales? Mira, Que ustedes hayan detectado. Sí, hemos detectado como unas seis ¿Seis? que ofrecen el servicio a Ya, nivel nacional, ya clandestinas. nacional. Sí, que dicen ser universidad, ofrecen el servicio universitario, pero esos títulos no los va a registrar SUNEDU. ¡Qué espanto! Nunca. Ahora, evidentemente esto alerta pues a los padres de familia, etcétera, ¿no? Luego tenemos el problema de universidades que sí existen, pero que tienen facultades que jamás fueron autorizadas. E incluso carreras que jamás fueron autorizadas. Sí, ahí se ha detectado más de 100 carreras no autorizadas. ¡Qué bárbaro! Y lo que se ha hecho en ese caso es, se le exhortó a la universidad que cese la oferta, Hasta que no se... que reubique a los alumnos, Claro. porque SUNEDU pues nunca va a registrar esos títulos, ¿no? Y tenemos buenas estadísticas porque casi un 80% de esos alumnos han sido reubicados Ya. en otros programas de la misma universidad o en programas similares de otras universidades. Qué bueno. No, entonces no, eso además, sí. qué buena reacción de los padres y de los mismos alumnos, que digan, oye, ¿sabes qué? Estás estudiando en un lugar que te ha ofrecido un pésimo servicio porque no van a registrar tu título nunca, porque tu título no existe, no es registrable. ¿Ok? Porque nadie sabe que tu facultad o tu servicio educativo existe, que eso es notable. Vamos a hacer una pausa, mi productor se vuelve loco ya, y ahí vamos a leer algunas preguntas de ustedes. Tenemos 30 universidades licenciadas en el Perú, averigüen cuáles son, de las 142. Hay otras universidades que están ya casi listas para licenciarlas. Lorena Macías nos va a dar los números, y hay otras que, de verdad, pues, o sea, ni con agua bendita, ¿no? Entonces vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, 8:46 de la mañana. Hay gente que como pierde el tiempo. Estamos hablando de temas importantes y los trolls entran. Pues, ¿no les ha gustado que les haya revelado pues eso de, ¿cómo se llama? Se viene el aumento, les molesta. Ya no es tren tópico hoy día, por supuesto, era un armadazo de PCM. ¿Recibiste plata en Heredia? Sí, señora Hecha, millones de dólares. Por eso trabajo en Radio Santa Rosa. Acá todos somos millonarios excéntricos, en realidad. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos hablando. Habían 30 licenciadas y en camino que tú dirías, ya estaban muy prontas a obtener el licenciamiento. ¿Cuántas estarían de las universidades? Yo diría de unas, digamos, que próximas que puedan salir unas 15 más o menos, Muy bien. digamos, que están en camino. Muy bien. ¿no? Y el resto es silencio todavía, ¿no? Porque a mí te lo pregunto con un objetivo claro. La nueva superintendencia ha dicho que va a acelerar el proceso. Y a mí eso me da terror. Primero, porque me imagino que el grupo de profesionales que está trabajando en SUNEDU ya tiene una metodología estricta y no la va a cambiar por razones políticas y renunciaría, con lo cual simplemente liquidas una institución que está empezando a funcionar. Y en segundo lugar, porque acelerar significa no reconocer los derechos de los padres y de los alumnos. O sea, este proceso tenía que terminar en algún momento con, ya, estas ni con toda la ayuda del mundo pasan. Ahí iba a terminar. O sea, tenemos, digamos, 40, podrían salir 15 más este año, 45. Pero el asunto es que tenemos 142. ¿Qué va a pasar con las otras 100? Sí, en realidad estamos, como decía, a mitad del proceso. Digamos, tenemos 30 universidades que están en plan de adecuación, ¿no? Ya. Es decir, que se han trazado objetivos, metas, actividades, responsables, Bueno. presupuesto para alcanzar las condiciones De básicas esas de 15, calidad. ¿tú crees que podrían pasar rápido? Otras 15 no tanto. Y sí, bueno, hay otras 15. Además de estas 30, Ajá. hay 15 que están en visita presencial. Ok. ¿No? Y algún porcentaje de esas, digamos, también lo logrará. logrará. No. ¿no? Entonces, pero llegamos así pues, empujando a 60. Ya. ¿Y qué nos pasa con las otras 80? Todavía falta, digamos, y bueno, y tenemos algunas públicas que requieren presupuesto para Ahora, de poder- esas 80, ¿cuántas son públicas?
de las 80, ¿cuántos son? Pues más o menos un tercio del total son públicas. Ahora, entonces eso quiere decir que el Estado se ha invertido. O sea, se ha hecho su parte. El Ministerio de Educación se ha invertido en, por lo menos, tratar de licenciarlas con presupuesto. Sí, aquí hay que diferenciar, porque las universidades públicas reclaman presupuesto, digamos, para poder alcanzar la calidad, ¿no? Pero cuando hablan de calidad están pensando, pues, no solamente en las condiciones básicas, sino están pensando en la Obviamente, excelencia. en una mejoría, excelencia. Entonces, lo que estamos viendo ahora y lo que está viendo el Ministerio de Educación es la primera parte es que por lo menos alcancen condiciones básicas. Ahora, Que San tengan Marcos, la hora. UNI y la Agraria ya alcanzaron el licenciamiento. La UNI y la Agraria ya alcanzaron. Ya. San Marcos está Que son las tres, bastante... digamos, las tres universidades públicas más importantes del país. Digamos, las Así tres es, públicas, sí. ¿no? Sí, San Marcos... Estuvo muy atrasado porque se peleó pues a muerte, la ley Cotillo y toda la historia. Muy bien. Sí, no hay que olvidar que el estatuto de San Marcos pues es recién del 2016. Claro, se atrasaron O muchísimo sea, por entonces, pelear. Por pelear se atrasaron. han llegado tarde, Así es. digamos, para empezar con todo este proceso, Así es. ¿no? Y hay que hacer, no solamente hay que hacer el estatuto, sino todos los reglamentos adecuados a la ley universitaria, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente han empezado tarde. He dejado bastante avanzado el proceso con San Marcos, digamos, yo diría que está, Está pues, dentro de las en 15. en un 80, 90%, digamos, está... Ahora, una preguntita. ¿La Universidad Nacional de Trujillo se ha licenciado? La Universidad Nacional de Trujillo aún no se ha licenciado. Ajá. Ha tenido algunos problemas a nivel bueno, primero, digamos, Ahora, el le voy a decir al niño. público por qué lo pregunto, ¿no? No es por fastidiar a la Universidad Nacional de Trujillo, con mucho cariño y simpatía, sino porque la nueva jefa de la SUNEDU ha sido la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de Trujillo durante varios años. Entonces, ella viene de una universidad que no ha alcanzado el licenciamiento y eso nos tiene que decir algo. O sea, ella era la responsable de que la universidad mantenga estándares mínimos que se conocen desde el 2015, porque no son desconocidos, están en la ley. Estamos en el 2018, la nombran la jefa de la SUNEDU, habiendo sido la responsable de que una universidad nacional, de repente no le dieron el presupuesto, puede ser, no tenga estándares mínimos. Entonces viene, digamos, viene del lado del problema, no viene del lado de la solución. En realidad, yo he conversado varias veces con el rector actual, el Ajá. señor Orlando González Nieves, y él, cuando asume el rectorado, encuentra un desorden grande Me a imagino. nivel de el servicio que ofrecía la universidad fuera de Trujillo. Yo entrevisté al rector, que era a su vez el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, el más encarnizado opositor a la ley, y cuando yo le pregunté una pregunta tan simple, de sus egresados, ¿cuántos consiguen trabajo cuando salen de la universidad y en qué tiempo? No me pudo contestar. No tenía ni la más y remota idea. No había una estadística sobre el tema. Conversando con otros rectores, por supuesto, sí me contestaban, sí tenían estadísticas. ¿No es cierto? De repente algunas no tan potentes, otras mejores, pero él ni siquiera me podía contestar. Y me acuerdo que lo entrevisté en Radio Exitosa y yo me quedé así. Miren, ¿cómo habrá sido la entrevista? Que Alberto Bengolea estaba esperando su turno y entró y dijo, yo antes me ponía la ley universitaria, puedes escuchar esta entrevista, creo que es la única solución. Es que de verdad, pues no había forma, pues. O sea, tú escuchas, esto no puede ser la Universidad Nacional Peruana, pues no puede ser la universidad pública. Esto está mal, esto es una estafa, esto es un engaño a los padres de familia, esto no puede ser. Porque, ojo, como yo siempre digo, que la universidad sea gratis, no quiere decir que no te cueste, porque te cuestan otras cosas. La movilidad, la comida, el que deje de trabajar para estudiar, todo eso cuesta a una familia, o sea que no es gratis. Bueno, entonces esa va avanzando. Pero está lejos todavía. Está avanzando, pero lo que pasa es que aquí el rector ha tenido que ordenar la casa, ¿no? Porque han identificado el servicio que se ofrecía fuera de Trujillo, en Otusco, Virú, y no cumple condiciones básicas de calidad, ¿no? O en otras, digamos, maestrías itinerantes, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? O en convenio con otras universidades. Maestría itinerante. O sea, claro que Vas caminando como con Sócrates, es peripatética. O sea, alguien habla y tú lo sigues. o sea, ofrece maestrías en convenio con una universidad privada, pero que en realidad es como un vientre de alquiler. Ya. Que en realidad toda la maestría la ofrece la universidad privada y Ya. la universidad Pública del título. lo único que da es el título. ¿Y por qué no lo da la universidad privada?
porque no tenía autorización. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué cosa es eso? Por Dios. Mira, Bueno. mira la cara de todo esto. O sea, tú estudias en la universidad, toda tu vida. Y te sabes que, Cholita, discúlpame, ¿ya? Pero tu título va a salir de la universidad B. ¿Pero por qué yo no estoy ahí? Porque no tenemos autorización, ¿ya? Es la típica peruana, ¿no? Sí, te voy a dar factura, no es mía, es de mi prima. Ya, no, nunca se escuchó cuando estaba, oye, pero necesito un recibo. Sí, yo te doy el recibo, no te preocupes. ¿Ya? No es mía, es de mi amiga que me está prestando su recibo. Ya, así no puede funcionar la universidad peruana, pues. Se supone que tenemos que tener en la vida universitaria un poco de formalidad, aunque no la tengamos en el resto de nuestra vida, ¿no? Increíble, increíble. O sea que eso pasaba en la Universidad Nacional de Trujillo. Prestaba el nombre de la universidad para emitir los títulos como vientre de alquiler. ¡Qué paja! Y ahí ha estado la nueva directora de la SUNEDU que dice que va, ¿cómo es?, a mantener una relación horizontal con las universidades. Oye, la ley no dice eso. ¿Cómo se hace eso? Horizontal. O sea, ella va a ser una entre iguales, ¿no? Esa es la ANR. Eso ya se disolvió, no existe. La superintendencia implica supervisión. Es decir, hay una autoridad con un consejo directivo que supervisa. No tiene una relación horizontal. De repente no le han pasado la copia de la ley. Bueno, Lorena Macías muda. yo conversé con el ministro y él me ha asegurado que se va a continuar con la reforma universitaria. Y así debe ser porque el 86% de los peruanos considera que es muy necesario que el Estado supervise a las universidades. Ahora, obviamente no puedes mantener pues una relación horizontal porque aquí hay que ordenar un sistema. O sea, estamos viendo la situación en la que se ha encontrado la informalidad, el desorden, la falta de calidad. Y eso pues habrá universidades que sí, efectivamente, voluntariamente lo están haciendo, pero para que voluntariamente lo hagan, pues ¿qué necesitas pasa un con las que supervisor. no, ya pasa, de acá a 2 años, ya vencen todos los plazos? No pasaron el licenciamiento. De acuerdo a la ley se tienen que cerrar. Sí, aquellas universidades que no cumplan con condiciones básicas de calidad, efectivamente Se tienen que cerrar. se tienen que cerrar. Así es, punto. Ahora vamos a ver cuántas llegan. Suerte, señora Flor, porque a usted le va a tocar cerrarlas. A Lorena Macías ya no, porque como la sacaron. Ahora, el señor Beckler generoso dijo, no, yo he respetado su mandato, le he podido remover. Gracias, muchas gracias. O sea, es una cosa bien dictatorial. No han hecho concurso público para este nombramiento. El señor Beckler dice que ha entrevistado a un montón de gente y justo tocó una que era candidata de PPK en Libre Libertad. Justo. Qué casualidad. No te rías, o sea, si así es la vida, hija, no seas envidiosa. ¿Ya? Entonces, Naila me hace reír. Así es la vida, hijita, ¿no? Justo era candidata de PPK, o sea, justo. Bueno, esta señora es la encargada de supervisar las condiciones mínimas de la Universidad Peruana, que, como ustedes han visto, no por ser mínimas han sido extrañas, ¿no? O sea, eso de tener una maestría itinerante es bien raro, ¿ah? Método socrático. Sócrates caminaba, pues lo seguíamos, peripatética, ¿no? Una maravilla. ¿Qué esperanza tiene la Universidad Peruana? ¿Qué se lleva? Después de 3 años uno dice, bueno, logramos crear una institución, arrancamos con el proceso está en marcha. ¿Cuánta gente trabaja hoy en la SUNEDU? Tenemos cerca de 390 personas. 390 personas contratadas, una planilla en marcha, ejecutando, ya. ¿Tiene salvación la Universidad Peruana? O después de verla usted dice, no, esto no tiene salvación. Bueno, SUNEDU lo que se ha buscado en estos 3 años es crear una institución, ¿no? Que no dependa de una sola persona, sino que haya un cuerpo dentro de la entidad que pueda llevar a cabo estos procesos, ¿no? Entonces tenemos personas calificadas, tenemos un buen equipo que está llevando a cabo este proceso de evaluación de calidad en las universidades, que está otro equipo que está supervisando la ilegalidad en el sistema, que como ya hemos visto, no es poca, ¿no? Y se está avanzando. Entonces, y además tenemos un consejo directivo que tiene muy claro hacia dónde va la entidad, ¿no? Y qué es lo que se requiere hacer. Claro, y ese consejo directivo no ha sido removido porque representa a distintas instituciones. O sea, es la presidenta de CONCITEC, o sea, el Ministerio de Educación nombra a uno, las universidades también nombran a uno. Entonces, ese consejo directivo sigue ahí. El consejo directivo sigue, son docentes de universidades públicas
o gente con experiencia en regulación o investigación, ¿no? Y que tienen muy claro qué es lo que se necesita hacer hacia adelante, ¿no? Bueno, eso es muy importante, porque uno a veces se da la impresión de que no, acá no pasa nada, pero está clarísimo que si de 142 universidades se han licenciado 30, y hay unas generosamente 30 ya con plan de educación y en camino, tendremos 60, bueno, hay 80 pues que están en problemas, y eso es un reflejo de la situación grave que atraviesa la universidad peruana. Por eso la ley de moratoria. O sea, yo no entiendo cómo políticamente se puede vender a la población que le vas a crear una universidad en papel si no hay ni la plata para mantener a las que ya tenemos. Porque por último, ya, las privadas las cierras, pues son privadas, finalmente pueden ser hasta negocios particulares. Pero las públicas que ya creaste por ley, y ya le ofreciste a una provincia, porque ese es otro problema. En el Perú todos los políticos ofrecen que cada provincia va a tener una universidad. Y eso es imposible. O sea, las 187 provincias del Perú no pueden tener una universidad. Es absolutamente imposible. Entonces, lamentablemente, no hay plata pues en este país para tener 187 universidades, porque no hay, o sea, imagínense ustedes, cada decano tiene que ser doctor y cada rector tiene que ser doctor. ¿Cuántos doctores en total tenemos en el Perú registrados? En total, con doctorado, personas con doctorado hoy. Tenemos 2.000 doctores. Ya pues, a ver, ¿cómo lo haces? Sí, efectivamente, No, digamos, es imposible. No hay recursos suficientes. O sea, cada universidad necesita por lo menos 20 doctores. Porque si tiene un rector, 2 vicerrectores y 10 facultades con decanos o 20 facultades, pues, más o menos una universidad grande tiene 20 facultades, ahí nomás te fuiste con 22, 20 doctores por universidad. Si tenemos 100 universidades, ahí nomás se te fueron los 2.000 doctores y resulta que tenemos 142. ¿De dónde vas a sacar los doctores? O sea, piensen un poquito, hay solamente en todo el Perú 2.000 doctores, y la mayoría viven en Lima, obviamente. Las personas con doctorado, la mayoría viven en Lima. ¿Cómo miércoles le vas a poner, discúlpenme, doctores en todas las facultades? Todos los decanos tienen que ser doctores y maestrías, no les digo. O sea, hay mucha más gente ahora con magíster, sí, muchísima. ¿Cuánta gente habrá con magíster? Unas 10 veces más. O sea, unas 20.000 personas. 20.000 personas. Ya, ¿cuántos profesores universitarios hay en el Perú? Uy, hay como... ¿50.000? 50.000. Perfecto, sí. todos tienen que tener magíster, de acuerdo a la ley. Sí. En 3 años, todos tienen que tener magíster. ¿Cómo vamos a hacer? Obviamente no todos, hay un porcentaje, creo que es el 10% que se permite que no tengan porque, por ejemplo, son profesores de música, ¿no es cierto? O son profesores de artes plásticas, o en fin. Pero, digamos, la gran mayoría de esos 50.000, digamos 45.000, tienen que tener magíster. Magíster tienen 20.000 en el Perú. ¿Cómo vamos a hacer con esos déficits? O sea, usted, señora, señor, que va a matricular a su hijo en una universidad pública o privada, pregunte eso. Pregunte si el rector es doctor, pregunte si los decanos son doctores. Entonces, no es por fastidiar, ¿no? Pero, ¿sabe qué pasa? Que eso quiere decir que esas personas han estudiado un montón. Entonces, al haber estudiado un montón, probablemente su hijo aprenda más que si no estuviera en una universidad con gente que ha estudiado por lo menos un estudio de posgrado. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Claro, y además Además, si tienes posgrado ahora, te invitan a cualquier universidad a una charlita y te dicen, ¿tú tienes posgrado? Sí, tengo una maestría. ¿No quieres trabajar acá? Bueno, no, la verdad, yo ya estoy en la Católica. Ay, qué pena, ¿no? Pero de verdad, ahora si tienes maestría te arranchan para cualquier universidad. Claro, pero también necesitas los docentes con las calificaciones para poder investigar, o sea, no solamente los doctores, digamos, que ocupen el decanato, pero además, ¿no? Los docentes con maestría y doctorado que investiguen y tengan las calificaciones para investigar. En la especialidad. Sí. Entonces, tú pones un doctor en economía para hacer un doctorado en medicina, hay un problema, pues, ¿no? O sea, la SUNEDU te va a decir, oye, pero este señor no tiene la especialidad. Bueno, es lo mejor que hemos podido conseguir. Ya, no se puede, ¿no? Entonces, ese es el problema. Bueno, la gran amenaza es que, lo que ha dicho el general Mora, es que la señora Luna Victoria puede convertir a la SUNEDU en una nueva Asamblea Nacional de Rectores. ¿Ese peligro existe? ¿Esa amenaza existe? Hablando de esta relación horizontal. A ver, aquí hay que ser muy claros que un supervisor, un regulador, debe ser independiente. ¿Independiente de quién? Primero del gobierno,
para que pueda tomar las decisiones, digamos, sin presión política. Claro, sin presión política, ¿no? Pero también debe ser independiente de los supervisados. Lógico, pues, si no, ¿cómo? Porque los supervisados tienen sus propios intereses. Lógico. O sea, todos los supervisados quisieran estar licenciados hoy en día, Lógico. pero aún no han demostrado ello, ¿no? Y no se puede, pues, quemar etapas. O sea, hay que pasar por este proceso, que es un proceso riguroso de licenciamiento, y sería, pues, un conflicto de interés que sean los rectores los que deciden Si quién está se licenciado, licencia o no. Es un desastre, pues. Como era antes, pues. Es lo que decía siempre el general Mora. No se puede ser juez y parte. La Asamblea Nacional de Rectores, entre ellos, ¿no es cierto?, se califican. No, pues así no se puede funcionar. Así no puede funcionar. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Lorena. Preguntan mucho por la Universidad Villarreal. ¿Está ¿Está licenciada licenciada Villarreal? No. Villarreal? No, la Universidad Villarreal, digamos, es una universidad que también, digamos, ha tenido una serie de problemas durante el proceso de adecuación, ¿no? Están dentro del proceso de licenciamiento, han presentado su solicitud, están elaborando, digamos, un plan de adecuación, ¿no? Y tienen y buscando asimismo coordinar con el Ministerio de Educación para obtener recursos para poder licenciarse, porque necesita, pues, cerrar una serie de brechas, ¿no? Entre ellas equipar laboratorios, por ejemplo, ¿no? Preguntan también por los carnés universitarios, ¿por qué hay demora? ¿Eso lo ve la SUNEDU? Estamos dentro de los tiempos, estamos a febrero, normalmente los carnets se emiten en abril, ¿no? Entonces todavía estamos dentro de los tiempos. A ver, acá me preguntan, porfa, ¿por qué el director de la escuela de una universidad debe ser... perdón, me preguntan si el decano puede ser solo magíster. La respuesta es no. El No. decano tiene que ser doctor. Sí, la ley Piña, universitaria Piña, establece... querido Omar Colán, tiene que ser doctor. Y el doctorado son 4 años. O sea, no hay discusión. Tú terminas tu bachillerato, puedes hacer 2 años de maestría y con 2 años más consigues tu doctorado. Pero además, para ser doctor tienes que hacer la tesis. O sea, toda la historia del doctorado es un trabajo de investigación. Apúntase a eso. Hacer un trabajo de investigación valioso, ese es tu doctorado. ¿De qué fue tu trabajo de investigación? Yo hice sobre determinación del tipo de cambio en Perú. Qué aburrido. Puedo predecir hacia dónde se va a mover el tipo de cambio. Un modelo de predictibilidad del tipo de cambio. Me muero. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá preguntan también por qué es caro, dicen al hacerse el doctorado. Tengo que validar mi doctorado urgente, pero Sí, ¿por qué es tan caro? Los trámites para validación del doctorado. Sí, estamos en Las tasas. la verdad que hemos presentado, SUNEDU presentó una propuesta al Ministerio de Educación para modificar el TUPA y reducir costos, y está en ese trámite. Está en trámite, pero en trámite. se va a abaratar. Se va a abaratar, sí. Ojalá. Sí, porque se necesita urgente, pues, porque si no, ¿de dónde sacamos los doctores? ¿De dónde sacamos los Y magísteres? para reducir no solamente el trámite del inscribir el título exterior, también para lo que son constancias en línea, Ya. ¿no? Que eso, constancia en pide. línea de tu título es muy común. Alguien que quiere registrarse en el colegio médico Claro. Y la necesita constancia- la constancia, ¿no? Ya. O hacer el serum, ¿no? Entonces también hay una propuesta para que eso no cueste nada. Y claro, o sea, en línea sacas tú, imprimes tú mismo y lo llevas. Sí. Bueno, interesante. ¿Y alguna pregunta más? Bueno, no, la otra Cerros de es, preguntas, sí, ahí. hay un montón de preguntas, Rosa María, a todos los que nos escriben, muchísimas gracias a ti, Rosa María, te dicen, usted es agudísima, señora Palacios, se llama estafa lo que hacen algunas universidades. Bueno, es verdad, pues yo siempre le digo estafa. Es que, digamos, si yo confío en que mi hijo va a recibir una buena educación y sale y resulta que su título no se puede registrar en SUNEDU, ¿cómo se llama eso? Pues me han estafado, he gastado un montón de plata, tiempo, esfuerzo, algo habrá estudiado el muchacho, algo habrá aprendido, pero no mucho, y además no le sirve para colocarse en el mercado laboral, con las expectativas que él tenía. Entonces, ¿qué va a pasar con ese chico? Termina en la informalidad, termina ganando sueldo mínimo, no es lo que los padres apostaban, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está mal. Tú no puedes destruir, como decía el Papa, que no nos roben la esperanza, pues. ¿No? El Papa decía que no nos roben la esperanza. Eso es verdad, eso es que te roben la esperanza. Preguntan si un decano puede ejercer función en 2 facultades. Decano de 2 facultades. Bueno, el decano ya hemos visto que tiene que tener el título en la especialidad, ¿no? de la O sea, no. facultad. Claro, o sea, ¿no? Entonces, pero podría ser, ponte, medicina y veterinaria.
¿no? Entonces te dicen, bueno, los animalitos son iguales que los humanos. No, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No, se ríe, pero no se puede. Dice acá José Antonio Inga Garboso, nos dice, eso pasa en la Garcilaso. Bueno, la Garcilaso no está licenciada, hasta donde yo No sé. está licenciada. Ni remotamente. Además, ahí es un vacilón, porque no es una universidad con fines de lucro, es una asociación sin fines de lucro, pero el sueldo de su rector es 2 millones de soles al año. Entonces, Ahí es bacán. bien interesante porque hay dentro, pero ya del impuesto, de la ley del impuesto a la renta, Así es. hay una disposición que dice que si una entidad sin fines de lucro Ajá. se identifica que está lucrando, Ah. ¿no? Y eso puede ser pues porque Elusión, claro, este tipo de prácticas elusivas, lógico. claro, hace Sueldos. compras de terrenos a precios pues Claro. súper inflados, Claro. ¿no? Para Evidentemente demostrar ahí hay gasto. un lucro, entonces pierden esa categoría de Claro, eso ya le sin toca a la lucro, SUNAT. y tiene que pagar impuestos. La SUNAT le toca ahí cobrar. Pero eso es, la ley de impuestos a la renta, eso lo vigila la otro, SUNAT. otro supervisor, no este de acá. Muy bien, nos tenemos que ir Nos despidiendo, tenemos son que ir, 9 y hay 10. muchas preguntas, pero Bueno, nos tenemos vamos que ir. a recurrir a Lorena Macías, a la doctora, cuando se necesite, porque ya fuera del sector público, ¿no es cierto?, puede dar sus opiniones académicas sobre los temas que vamos a ir viendo en los próximos meses. Me dicen por qué no invitamos al ministro de Educación. Lo hemos invitado. Lo hemos invitado. Debe estar por venir las. Antes era nuestro caserito por teléfono, a cada rato se habla- cuando no era ministro, a cada rato lo teníamos. Lo hicieron ministro, se olvidó a los pobres, así es. No importa, ya regresarán, porque aquí el que no cae resbala, por si acaso. Bueno, nos tenemos que despedir ahora sí, y me voy a mi otra chamba, porque Nadine Heredia me ha pagado millones, pero no me alcanza, entonces tengo que correr a la otra esquina para ir a la República. Pero muchas gracias a Lorena Macías por su labor, no solamente por haber venido, sino porque yo sé que ha sido duro, que ha sido bien difícil enfrentar a las fuerzas políticas en el Congreso, con presiones de propietarios de universidades que han querido deshacer la norma una y otra vez, que han tenido pequeñas victorias, por supuesto, ¿no? Que cambiaron la edad de los docentes y cositas así, pero que al final de cuentas la reforma ha prevalecido. Y ha prevalecido porque las personas que estaban a cargo de ella han luchado por ella. Y eso a mí me parece muy importante resaltar, justamente, como dijo el Papa ayer en Cuaresma, cuando la apatía y la resignación, ¿no es cierto?, son los demonios de nuestra época, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues será así. Y no es así, pues no tiene por qué ser así. A seguir peleando por la reforma, ya no estará Lorena ahí, pero hay otras personas que están en la SUNEDU, que están comprometidas con la reforma y que creo que le van a hacer ver rápidamente a la nueva superintendenta que no se puede tener una relación horizontal con el supervisado, ni se puede acelerar el trámite del licenciamiento. No se puede acelerar porque tiene sus tiempos, sus plazos y porque lo que queremos es que la gente no sea estafada. Yo prefiero que no tengan licenciamiento a que les estén regalando el licenciamiento para quedar bien. Eso no lo ha hecho Lorena Macías, lo he hecho yo. Gracias, Lorena, por todo. Muchas gracias por todo, muchas personas me han agradecido por el trabajo y lo que quiero decir es que sigo comprometida con la reforma universitaria desde mi propio nicho. Así es, desde donde estemos. Muy bien, Mil gracias, Abel. disculpas a la red Sodonco porque nos Mil hemos disculpas, nos comido. hemos portado pésimo, yo sé. Pero este tema interesa muchísimo a nuestra red, a todos los Sí, estudiantes que nos están escuchando. Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Esto tiene años. Claro, porque yo jamás pensé que iba a trabajar en el sector público, nunca me interesó. Normalmente la gente que hace todo el trámite quiere trabajar en el sector público. Saqué mi maestría hace, pues, ya van a ser 30 años, ¿eh? Nunca. No, y además he entrado a la web de la SUNEDU y efectivamente, gracias a Dios, está mi título de bachiller, mi título de abogada. Los títulos de todos los peruanos que sí están correctamente registrados están en la base de datos de la SUNEDU. Usted entra con su DNI y ahí está. Gracias a Dios. Podría no estar. Dije yo, qué susto. Podría no estar, pero está. O sea, si usted fue a una universidad más o menos organizada o está en una universidad más o menos organizada, debería estar su título también registrado en la SUNEDU. Porque además recuerde que los títulos se dan a nombre de la nación. Por eso tiene que haber una entidad centralizadora del Estado que tenga todos esos títulos y diga, sí, ese título existe.
¿no? Que es todo un problema porque hay falsificación de títulos. Y bueno, hay otro lado curioso también de este trabajo, ¿no? Que es, digamos, desenmascarar todas las falsificaciones. O sea, la SUNEDU decía, estas facultades no están autorizadas, esta universidad no existe. Les ha pasado en varios casos. Sí, bueno, eso ha sido la verdad que un gran trabajo en el esfuerzo que ha habido por el lado de supervisión, de identificar qué entidades están ofreciendo el servicio universitario sin tener autorización, ¡Qué ¿no? bárbaro! Y se han identificado y sancionado varias de ellas, ¿no? Desde la Universidad Privada de Iquitos, Claro. ¿no? Hasta había también ¿Cuántas la universidades? PUCA. La PUCA. La PUCA, que ofrece servicios en Ayacucho, en qué Arequipa, en Puno. No es la PUC, sino la PUCA. Ya, un momentito. Ahora, ¿cuántas hay informales, ah? Mira, Que ustedes hayan detectado. Sí, hemos detectado como unas seis que ofrecen el servicio a nivel Ya, nacional, ya nacional. clandestinas. Sí, que dicen ser universidad, ofrecen el servicio universitario, pero esos títulos no los va a registrar SUNEDU. ¡Qué espanto! Nunca. Ahora, evidentemente esto alerta pues a los padres de familia, etcétera, ¿no? Luego tenemos el problema de universidades que sí existen, pero que tienen facultades que jamás fueron autorizadas. E incluso carreras que jamás fueron autorizadas. Sí, ahí se ha detectado más de 100 carreras no autorizadas. ¡Qué bárbaro! Y lo que se ha hecho en ese caso es, se le exhortó a la universidad que cese la oferta, Hasta que no se... que reubique a los alumnos, Claro. porque SUNEDU pues nunca va a registrar esos títulos, ¿no? Y tenemos buenas estadísticas porque casi un 80% de esos alumnos han sido reubicados Ya. en otros programas de la misma universidad o en programas similares de otras universidades. Qué bueno. No, entonces no, eso además, sí. qué buena reacción de los padres y de los mismos alumnos, que digan, oye, ¿sabes qué? Estás estudiando en un lugar que te ha ofrecido un pésimo servicio porque no van a registrar tu título nunca, porque tu título no existe, no es registrable, ¿ok? Porque nadie sabe que tu facultad o tu servicio educativo existe, que eso es notable. Vamos a hacer una pausa, mi productor se vuelve loco ya, y ahí vamos a leer algunas preguntas de ustedes. Tenemos 30 universidades licenciadas en el Perú, averigüen cuáles son, de las 142. Hay otras universidades que están ya casi listas para licenciarlas. Lorena Macías nos va a dar los números, y hay otras que, de verdad, pues, o sea, ni con agua bendita, ¿no? Entonces vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, 8:46 de la mañana. Hay gente que como pierde el tiempo. Estamos hablando de temas importantes y los trolls entran. Pues, ¿no les ha gustado que les haya revelado pues eso de, ¿cómo se llama? Se viene el aumento, les molesta. Ya no es tren tópico hoy día, por supuesto, era un armadazo de PCM. ¿Recibiste plata en Heredia? Sí, señora Hecha, millones de dólares. Por eso trabajo en Radio Santa Rosa. Acá todos somos millonarios excéntricos, en realidad. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos hablando. Habían 30 licenciadas y en camino que tú dirías, ya estaban muy prontas a obtener el licenciamiento. ¿Cuántas estarían de las universidades? Yo diría de unas, digamos, que próximas que puedan salir unas 15 más o menos, Muy bien. digamos, que están en camino. Muy bien. ¿no? Y el resto es silencio todavía, ¿no? Porque a mí te lo pregunto con un objetivo claro. La nueva superintendencia ha dicho que va a acelerar el proceso. Y a mí eso me da terror. Primero, porque me imagino que el grupo de profesionales que está trabajando en SUNEDU ya tiene una metodología estricta y no la va a cambiar por razones políticas y renunciaría, con lo cual simplemente liquidas una institución que está empezando a funcionar. Y en segundo lugar, porque acelerar significa no reconocer los derechos de los padres y de los alumnos. O sea, este proceso tenía que terminar en algún momento con, ya, estas ni con toda la ayuda del mundo pasan. Ahí iba a terminar. O sea, tenemos, digamos, 40, podrían salir 15 más este año, 45. Pero el asunto es que tenemos 142. ¿Qué va a pasar con las otras 100? Sí, en realidad estamos, como decía, a mitad del proceso. Digamos, tenemos 30 universidades que están en plan de adecuación, ¿no? Ya. Es decir, que se han trazado objetivos, metas, actividades, responsables, Bueno. presupuesto para alcanzar las condiciones De básicas esas de 15, calidad. ¿tú crees que podrían pasar rápido? Otras 15 no tanto.
Y sí, bueno, hay otras 15. Además de estas 30, Ajá. hay 15 que están en visita presencial. Ok. ¿No? Y algún porcentaje de esas, digamos, también lo logrará. lo logrará. No. ¿No? Entonces, pero llegamos así pues empujando a 60. Ya. ¿Y qué nos pasa con las otras 80? Todavía falta, digamos, y bueno, y tenemos algunas públicas que requieren presupuesto para Ahora, de poder- esas 80, ¿cuántas son públicas? de las 80, ¿cuántas son? Pues más o menos un tercio del total son públicas. Ahora, entonces eso quiere decir que el Estado se ha invertido. O sea, se ha hecho su parte. El Ministerio de Educación se ha invertido en, por lo menos, tratar de licenciarlas con presupuesto. Sí, aquí hay que diferenciar, porque las universidades públicas reclaman presupuesto, digamos, para poder alcanzar la calidad, ¿no? Pero cuando hablan de calidad están pensando, pues, no solamente en las condiciones básicas, sino están No, pensando en la obviamente, en excelencia. una mejoría, excelencia. Entonces, lo que estamos viendo ahora y lo que está viendo el Ministerio de Educación es la primera parte es que por lo menos alcancen condiciones básicas. Ahora, Que San tengan Marcos, la hora- UNI y la Agraria ya alcanzaron el licenciamiento. la UNI y la Agraria ya alcanzaron. Ya. San Marcos está Que son las bastante... tres, digamos, las tres universidades públicas más importantes del país. Digamos, Así las es, tres públicas, sí. ¿no? Sí, San Marcos... Estuvo muy atrasado porque se peleó pues a muerte, la ley Cotillo y toda la historia. Muy bien. Sí, no hay que olvidar que el estatuto de San Marcos pues es recién del 2016. Claro, se atrasaron O muchísimo sea, por entonces, pelear. Por pelear se atrasaron. han llegado tarde, Así es. digamos, para empezar con todo este proceso, Así es. ¿no? Y hay que hacer, no solamente hay que hacer el estatuto, sino todos los reglamentos adecuados a la ley universitaria, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente han empezado tarde. He dejado bastante avanzado el proceso con San Marcos, digamos, yo diría que está, Está pues, dentro de las en 15. en un 80, 90%, digamos, está... Ahora, una preguntita. ¿La Universidad Nacional de Trujillo se ha licenciado? La Universidad Nacional de Trujillo aún no se ha licenciado. Ajá. Ha tenido algunos problemas a nivel bueno, primero, digamos, Ahora, le el voy a decir al niño. público por qué lo pregunto, ¿no? No es por fastidiar a la Universidad Nacional de Trujillo, con mucho cariño y simpatía, sino porque la nueva jefa de la SUNEDU ha sido la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de Trujillo durante varios años. Entonces, ella viene de una universidad que no ha alcanzado el licenciamiento y eso nos tiene que decir algo. O sea, ella era la responsable de que la universidad mantenga estándares mínimos que se conocen desde el 2015, porque no son desconocidos, están en la ley. Estamos en el 2018, la nombran la jefa de la SUNEDU, habiendo sido la responsable de que una universidad nacional, de repente no le dieron el presupuesto, puede ser, no tenga estándares mínimos. Entonces viene, digamos, viene del lado del problema, no viene del lado de la solución. En realidad, yo he conversado varias veces con el rector actual, el Ajá. señor Orlando González Nieves, y él, cuando asume el rectorado, encuentra un desorden grande Me a imagino. nivel de el servicio que ofrecía la universidad fuera de Trujillo. Yo entrevisté al rector, que era a su vez el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, el más encarnizado opositor a la ley, y cuando yo le pregunté una pregunta tan simple, de sus egresados, ¿cuántos consiguen trabajo cuando salen de la universidad y en qué tiempo? No me pudo contestar. No tenía ni la más y remota idea. No había una estadística sobre el tema. Conversando con otros rectores, por supuesto, sí me contestaban, sí tenían estadísticas. ¿No es cierto? De repente algunas no tan... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya está en los estudios, a través de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y mis amigos de Radio Huánuco, que también nos escuchan en todo Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Hoy, bueno, tenemos que informar de noticias en realidad trágicas, están en todos los titulares hoy, que hermanan de cierta forma dos realidades muy distintas, ¿no? Ayer fallecieron 5 jóvenes en un centro juvenil de Trujillo, centro juvenil administrado por el Ministerio, perdón, por el Poder Judicial. Para los que viven en Lima, el equivalente a Maranga, a Maranguita, pero, digamos, en Trujillo.
El Centro Juvenil de Trujillo es muy conocido. Los muchachos se amotinaron, iniciaron una protesta, comenzaron a quemar los colchones y el incendio, por supuesto, causó la muerte de 5 jóvenes, lo cual es una tragedia. Hay una veintena de heridos, por cierto, por inhalación de gas, humos, etcétera. Y al mismo tiempo, y yo diría que casi a la misma hora, en los Estados Unidos, en la ciudad de Patterson, en Florida, un exalumno de una escuela secundaria entró y disparó contra 17 compañeros de clase. Y los mató. Mató a 17 compañeros de clase. Y lo que es increíble en el caso de los Estados Unidos es que este tiroteo no es un asunto aislado. Llevan 18 este año y estamos en febrero. Y desde el 2013 más de 230 tiroteos en escuelas. Obviamente no nos enteramos de la mayoría porque no tienen las consecuencias trágicas que ha tenido el de ayer, ¿no? Son tiroteos que terminan con la captura del sujeto que está disparando o que termina con 1 o 2 heridos, a veces con un muerto. El de ayer ha sido 17 jóvenes, tan jóvenes como los chicos que murieron ayer en Trujillo, que no tendrían por qué estar muertos. Eso es lo que más pena da. Son muertes completamente prevenibles. Los Estados Unidos demanda una política que los republicanos no quieren, de control de armas de fuego. No puede ser que un chico de 18 años tenga rifles automáticos, de esos que a ver, ¿cómo les explico? Si tú tienes que recargar una pistola, te demoras, ¿no es cierto? Ujú. Y la posibilidad de que la gente escape es mayor. Pero si tienes un rifle automático que dispara sin parar, 60 tiros en un minuto, ¿cuánta gente puedes matar? Puedes matar mucha más gente. Bueno, esos rifles de guerra que en el Perú están prohibidos de tener a cualquier ciudadano, en Estados Unidos puede tener un chico de 18 años. ¿Y por qué en Estados Unidos hay prohibiciones para otras cosas? Claro. ¿No? Para, yo qué sé, beber, ¿Para fumar para o tomar fumar, alcohol? o tomar O sea, alcohol. un Hay chico de 21 prohibiciones. años no puede tomar alcohol, hasta los 21 años no puedes tomar alcohol, ni con permiso de tus padres, absolutamente prohibido, porque tienen esta concepción puritana, muy fascista en el fondo, ¿no? De que tú puedes quitarle la vida a otra persona, ¿ya? Pero tú no puedes tomar alcohol. Y esto viene de una enmienda a la Constitución, que es como si nosotros dijéramos un artículo constitucional, que le dice a los ciudadanos norteamericanos que tienen el derecho a portar armas, como nosotros tenemos el derecho a la legítima defensa también. Pero ellos interpretan con literalidad ese artículo escrito por los padres fundadores de la independencia de los Estados Unidos hace más de 200 años, cuando los Estados Unidos era una sociedad agrícola y donde había la posibilidad, ¿no es cierto?, de rebelarte contra el poder del rey. Entonces el derecho a tener armas venía a consecuencia de una guerra civil contra Inglaterra, pero no para que te compres un rifle automático y te bajes a 17 compañeros de clase. En este caso, que no suele ser lo usual, la policía logró atrapar al victimario vivo. Normalmente se suicidan o son finalmente muertos por la policía. No es el único caso. Como ya saben ustedes, hemos tenido el famoso caso de Columbine en Ohio, que fue uno de los más famosos, una veintena de muertos, pero este no deja de ser uno de los más altos también. Igual ayer en Trujillo, ¿por qué tienen que fallecer estos jóvenes? O sea, ¿en qué cabeza cabe que organizando un incendio vas a abrir la puerta y todos vamos a salir corriendo? El humo es lo que mata en un incendio, no mata el fuego. A veces los jóvenes, en su total irresponsabilidad, porque son jóvenes y no saben las cosas, no entienden que no es que no te quemes, es que el humo del incendio es lo que te mata, inmediatamente te asfixia en cuestión de minutos. O sea, tú sin aire puro, 3 minutos estás muerto. 3 minutos. Estos tiroteos en Estados Unidos en promedio no duran más de 5 minutos. Es todo lo que necesita el francotirador para abatir a una cantidad ilimitada de personas con las armas que tienen. Entonces son tragedias que de una u otra forma nos hacen pensar en algo que dijo el Papa ayer en el miércoles de ceniza, que lo escuché temprano, ¿no? La apatía, la resignación, son los demonios de nuestro tiempo. Si ustedes no hacen nada, igual con esta jovencita que murió, una niña, o sea, ni siquiera jovencita, una niña de 11 años que murió la semana pasada, si no hacemos nada, pues nada va a cambiar. O sea, si no trabajamos con los jóvenes en los centros de detención juvenil, que son centros que no son cárceles, ojo,
no son cárceles, son centros de reeducación o resocialización, ¿no es cierto? Si no se trabaja con esos jóvenes salen de ahí graduados en el delito. Y su siguiente parada es en Lurigancho, en Castro Castro, ¿no es cierto? Gorgas. Pero muchos no regresan nunca más si es que aprenden las lecciones que tienen que aprender. Y yo recuerdo a Susel Paredes, que estuvo una vez acá, decía, ¿no? Le decía a los chicos, ya, tuviste tu problema, como decía ella, muy graciosa. Igual te damos la oportunidad. O sea, hay oportunidades si es que se trabaja bien. Pero si se trabaja mal, la tragedia de ayer es responsabilidad, por cierto, de quienes la provocaron directamente, es decir, de los propios jóvenes. Pero también hay una responsabilidad del sistema que permite que esto ocurra. Lo mismo con la niña que murió. O sea, no puede ser que el Congreso, que se da de golpes de pecho diciendo que lucha contra la violencia, contra las niñas y niños del Perú, no se reúna en la Comisión de Justicia a discutir la agenda que tenían justamente para ver el Código Penal y ver qué medidas se podían tomar. De repente no son muchas, de repente no son las más eficientes, pero por lo menos das quórum pues a la sesión, ¿no? Que para eso te pagan, por Dios. ¿No? Yo me quedé pensando mucho en lo que dijo el Papa el miércoles de ceniza. La apatía y la resignación. Que fíjate, normalmente te hablan de la resignación como un valor cristiano. Resignación cristiana, ¿no? Acepta. Hay que tener resignación. Y el Papa ha dicho que no. Que la resignación es un demonio de nuestro tiempo, que normalmente se abate sobre los más pobres. Es decir, que el que tiene más poder lo esgrime contra el más débil, ¿no es cierto?, para que acepte su circunstancia. Y que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para pensar justamente que la apatía y la resignación es la que está matando los valores cristianos. Mira, bien fuerte lo que digo, me quedé pensando, ¿qué tal Papa, no? ¿Qué cosas dice? Para miércoles de ceniza, digamos, está fuertón, ¿ah? Fuertón. Entonces, nada de apatía, nada de resignación. O sea, eso saca, pues, del discurso marxista a la iglesia, ¿no? La religión es el opio del pueblo, hay que adormecer a la gente. No hay que adormecer a nadie, hay que salir a pelear. O sea, este país es nuestro, no puedes dejar quedarte sentado viendo que pasan las cosas y no haces nada. Y no haces nada. Miren lo que pasa con las mujeres, con los niños. Ayer, Día del Amor. Hoy día Patti del Río escribe una columna que podría tener el título de la canción de los Beatles, ¿no? All you need is love. Todo lo que tú necesitas es amor. Porque justamente lo que no tenemos en el Perú es amor. Porque no se ama al prójimo cuando suceden todas las cosas que suceden hoy en el Perú. Yo siempre les digo, no, el otro no existe en el Perú. No existe. No existe. O sea, te cuadras en el garaje del prójimo porque el otro no existe. Es invisible. Es invisible. Depredas, degradas el suelo, contaminas. No importa. No importa, porque los que vienen, ¿qué importan? No existen. Justamente en el Día del Amor deberíamos hablar el campo. Si no, ¿dónde van a plantar? ¿No? Ese tipo de problemas es lo que la universidad pública decía. Si el Estado no me da plata, yo no me puedo poner al día. Y en la privada ha habido una cosa interesante. Por ejemplo, hay universidades privadas que tenían muchísimas filiales que, dándose cuenta de que no podían tener profesores del grado que se requería, por lo menos con bachillerato, comenzaron a cerrar filiales, que es aunque les parezca mentira, es una muy buena cosa. Eso ya pasó, ¿no es cierto? Sí, eso es muy interesante resaltar, porque ayer escuché a la señora Ada Gallegos de ASUP diciendo... han pasado 3 años y no ha pasado nada, no ha habido ningún cierre, pero está pasando delante de las narices de todos. Las universidades se están ajustando porque se están adecuando a las condiciones básicas de calidad. Entonces, si es que una universidad está en el proceso de evaluación y revisa todas sus condiciones y ve que una filial no va a pasar, bueno, tiene 2 opciones. O pone los recursos adicionales para lograr las condiciones básicas de calidad, o dispone pues un plan de cierre voluntario para esa filial. ¿Qué ha sucedido? Y hay universidades... San Juan Bautista, a las peruanas, han cerrado filiales. Han cerrado filiales, algunas han cerrado 1/3 de sus locales a nivel nacional. Qué bárbaro, ¿quién, ah? A las peruanas. Sí. Obviamente, tenía demasiados, tenía 100.000 alumnos, imposible.
no hay profesores suficientes, ¿se dan cuenta? Entonces, a lo que voy es eso, que uno no puede engañar a la gente. Si no tienes profesores suficientes, no puedes seguir matriculando gente. Ya estás ganando bien, ya, ok, pero, o sea, ahora, la queja de de las universidades privadas y públicas, reunidas en una asociación privada que se llama ASUP, que es la enemiga de la SUNEDU, ahora ya no, después veremos por qué, es que es mucho papeleo. No piden nada de fondo, es papeles. Tenemos que mandar un camión de papeles a la SUNEDU. Sale un camión repleto de papeles. Y ellos solamente examinan papeles. ¿Qué dicen de esa queja? De que la he escuchado varias veces. A ver, aquí lo que tenemos que ver es que el punto de entrada, ¿no?, es el desorden que había dentro de las universidades, ¿no? Y habían universidades muy desordenadas, que en realidad, incluso universidades antiguas, ¿no?, que están aprovechando este proceso para ordenarse y ordenar, digamos, todos sus sistemas de gestión, por ejemplo, ¿no? Toda la parte vinculada a los procesos académicos. O sea, hay universidades que ni siquiera tienen buenos registros académicos. He estado en Jaén el lunes y había una denuncia de una universidad privada que ni siquiera tiene los registros académicos de los alumnos. Claro. Entonces, eso es lo mínimo, pues, ¿no? Eso es básico. Claro, o sea, oficina de registro, yo vengo de la Católica, era fundamental, pues, porque ahí estaban todas tus notas. Ahora todo está computarizado, sistematizado. Yo exalumna hace 32 años, puedo entrar y ver mis notas con mi código, ¿no? Pero eso no pasa en todas las universidades. Efectivamente, un buen sistema de registro es básico. Ahora, claro, como tú dices, ¿cómo lo pruebas? Claro. Tienes que probarlo mostrándolo. En realidad hay dos momentos para probarlo, ¿no? Un primer momento es a nivel en la primera etapa del proceso, que es de revisión documentaria, ¿no?, que demuestren que tienen todo este sistema implementado. Tener el sistema implementado pues implica no solamente tener a las personas que lo puedan manejar, pero también los manuales de procedimientos, digamos, para poder manejar el sistema, ¿no? Y luego, ya en la visita presencial, lo que se hace es se constata, ¿no?, que el sistema efectivamente esté funcionando y se esté registrando lo que se debe registrar, digamos, ya, claro, digamos, por muestreo ya se hace la revisión, ¿no? Ok. Entonces, si es un trabajo tedioso, ¿cuánto demora licenciar a la universidad? ¿Un año? En realidad el trabajo depende de cuál es el punto de partida de cada universidad. Eso es lo que me dijeron en la Católica. Por ejemplo, la Católica fue la primera en licenciarse, pero ellos venían de un proceso muy grande de acreditación internacional. Entonces, la acreditación internacional te exige poner por escrito, en manuales, lo que normalmente son prácticas ordinarias, ¿ok? Para poder acreditarte tienes que tener por escrito todo. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que si una persona se muere, otra la puede reemplazar. No que se lleva toda la sabiduría a la antigua, ¿no?, en su cabeza, y es reemplazable. Entonces, estandarizas todo en manuales. Pero como ellos ya tenían casi todo por escrito, no les demoró mucho, pero igual les demoró unos 6 meses por lo menos, y esa fue la primera. Sí, efectivamente, digamos, fue la primera, recién, digamos, estábamos iniciando el proceso. En realidad todos hemos aprendido con ese ejemplo, claro. Ese ejemplo, esos procesos iniciales, ¿no? Pero si tú tienes una universidad ordenada, con todos sus manuales en regla, digamos, en 4 meses... Administrativamente ordenada. Administrativamente ordenada, en 4 meses te puedes licenciar. Pero si estás en la otra orilla... Claro, no tienes registro de notas, la secretaría funciona pésimo, todo se maneja en Excel y lo maneja una persona, entonces eso pues seguridad informática cero, ¿no? El asunto pues se demora ¿hay mucho universidades más. que todo se maneja en Excel por una persona? Puedes tener casos, Ya no está, Caro nos puede contar, sí hay casos. Sí. ¡Qué miedo! Señora que me está escuchando, saque a su hijo de allí. ¿Ya? Y eso pues puede tardar más de un año, ¿no? Obviamente, pues tienes que armar un sistema claro, parte mucho de dónde partes. En cualquier caso, la otra cosa, te piden 20% de profesores contratados a tiempo completo. 25% de profesores 25. Contratados a tiempo completo. Y eso a algunas universidades les ha costado también, porque han tenido que invertir recursos para alcanzar. Ahí las privadas son las que más se han quejado, porque dicen, nos ha costado mucha plata. Sí, pero hay que entender que ese no es un estándar mínimo caprichoso, porque los profesores de tiempo completo son los que están trabajando en investigación en la universidad con los estudiantes. Entonces, si no tienes profesores de tiempo completo, ¿qué investigación vas a producir? Ustedes no les exigían ninguna producción científica.
No, Nada. lo que nosotros exigimos es insumos, que tengan los insumos para poder producirlo. investigar. O sea, ni siquiera le decían ya tantas revistas indexadas al año, tantos artículos publicados en revistas indexadas, nada de eso. No, o sea, tienes que tener líneas de investigación. ¿Qué cosa vas a investigar? Claro, nada más. ¿Quién lo va a investigar? Los docentes. Muy ¿no? bien. Docentes preparados para hacer esa investigación. ¿Quiénes son tus docentes, más o menos? ¿Qué calificaciones tienen? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántas maestrías? Etcétera. Bueno, Sí. ahí te llevaste pues la mitad de las universidades peruanas. Pero no Bueno, puede. en realidad para las universidades privadas sí les está costando esa parte, digamos, de las condiciones básicas, les está costando, ¿no? Tenemos un caso bien interesante de una universidad que presentó un plan de adecuación para desarrollar el tema de investigación. O sea, cuando recién se presentan al proceso de investigación, tenía un investigador, que era el hombre orquesta, ¿no? Hacía todas las investigaciones. Era el director de investigaciones, publicaba, digamos, Claro, era todo, Era era todo, ¿no? Hacía todo, ¿no? Se iba cambiando el sombrero, ¿no? Y luego esta universidad, cuando se lo observa, presenta un plan de adecuación, ¿no? Y decide contratar 14 investigadores. Bueno, muy bien, estará con las feliz. El señor de todos los sombreros debe estar contentísimo. Claro, ¿no? Con todas las calificaciones necesarias, ha invertido más de 1 millón de soles Claro. y hoy en día esa universidad está licenciada. Claro. ¿No? Entonces, sí están pasando cosas en el sistema universitario, digamos, para mejorar la calidad, para Acá me poder preguntan investigar. si se logró solucionar el problema con registro de títulos y grados obtenidos en el extranjero. Sí, ahí se emitió una normativa recientemente, me parece que ha sido en diciembre, ¿no? Donde lo que se hace es registrar, ¿no? Reconocer los títulos del exterior de las universidades Acreditadas. top del Pero igual hay que mundo. postear, tiene que venir con la postilla de la Haya, ¿no? Ahí hay varios escenarios, ¿no? Pero digamos, el reconocimiento se hace en base a convenios, Claro. ¿no? Pero hoy en día también existe esta otra alternativa, es que si no hay un convenio con un país, se puede reconocer en base a las calificaciones de la universidad acreditadas en rankings internacionales, Ok. ¿no? Ahora, el tema de la postilla se soluciona si es que la SUNEDU puede acceder a la base de datos de la universidad o del país, ¿no? Uf, eso es tranca. En Estados Unidos es tranquísima. Pues son En casi Estados todas. Unidos tienes como una casa, digamos, donde se centraliza la información Ah, no te de creo. las universidades. Por fin voy a poder. Hace años que le digo a Lorena Macías mientras era jefa de la ciudad. No sé cómo voy a hacer para convalidar mi maestría. Carajo. Está con nosotros Lorena Macías, ex superintendenta de la SUNEDU, para hablar un poco del legado que deja después de 4 años de servicios, no, 3 años de servicios a la patria. Hoy es una mujer feliz y relajada, como todo funcionario público ha tenido altísimas responsabilidades. A los 2 días de irse, ya no son tus altísimas responsabilidades, pero corresponden a otro. Pero ella entró por concurso público, es que hay que recordarlo, al cargo. O sea, el Ministerio de Educación, a cargo de Jaime Saavedra, hizo un concurso público, nacional. La doctora Lorena Macías es doctora de verdad, no como a mí que me dicen doctor y no soy doctora. Es doctora de verdad, es doctora en economía. Y ha ido asintiendo cuando yo he dicho eso de la riqueza. No me ha jalado, no me ha jalado. Es doctora en economía por la Universidad de Pittsburgh. Es también, obviamente, egresada de la Universidad del Pacífico, como los buenos economistas del país. No me maten en la Católica, que también son buenos. Y ha dedicado 3 años sobre la base de la nada, porque le dejaron el local de la Asamblea Nacional de Rectores, pero eso fue todo lo que heredó, construir una institucionalidad para que los padres de familia, que siempre ha sido mi preocupación como madre de familia de universitarios, no seamos estafados. No, miren, todos los padres del Perú, desde el más pobre hasta el más rico, tienen una sola aspiración común, algo que nos une, que es que nuestros hijos sean independientes y que puedan sostenerse a sí mismos y que les vaya bien con una carrera universitaria. Con una carrera universitaria logras eso, logras que tu hijo salga de la mediocridad, logras que salga de la calle, logras que se autosostenga y no dependa de ti. Esa es la aspiración de todo padre, desde el más pobre en el campo que me escucha hoy día hasta el padre más rico del Perú, quieren que su hijo tenga una carrera. Entonces, esa ilusión
no puede ser defraudada por un mercado que ofrece una porquería de servicio, diciéndole a un padre que probablemente solo tenga quinto de media o menos que su hijo va a ser universitario. En ese momento, congresista Mora se rebeló contra esa situación, logró aprobar una ley contra los intereses de congresistas que tenían universidades particulares dentro del Congreso, y logró que la ley finalmente se pusiera en marcha y se creara la institución, porque muchas veces las leyes se aprueban y nadie las ejecuta. Y se ejecutara, que eso es lo más notable de esa reforma, porque ya, creaste la institución, abriste el pliego, nadie hizo nada. ¡No, sí! Y había que licenciar a las universidades. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ir a la pausa y regresamos con Lorena Macías para que nos cuente qué pasó con este proceso inicial que se llama licenciamiento, estándares mínimos homogéneos para todas las universidades peruanas. 142 universidades peruanas. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 24 minutos, estamos en la red Sodonco, a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepaba, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y todas otras radios que nos acompañan también. Ya está Rosa María Palacios con la doctora Lorena Macías, ex Superintendenta Nacional de Educación Superior Universitaria. Así es. Y aquí estamos con ella para hablar justamente de este proceso. Primero, había que crear una institución de la nada, contratar personal, hacer lo que se llama todos los documentos que tiene la administración pública, pues el ROP, el decreto supremo, que es el reglamento de organización y funciones, es el ROP, después tienes que hacer tu asignatura de cargos. Ese proceso inicial, muchas gracias por estar con nosotros, tardó un tiempo, ¿no es cierto? Organizar la institución en sí misma. Sí, muy buenos días, Radio Escuchas. Estoy muy contenta de haber puesto a SUNEDU en marcha. Y efectivamente, cuando llegué al edificio de la ex ANR, ¿no? En realidad no había nadie que hiciera la labor, había que empezar desde cero, ¿no? Reclutar personal, ¿no? Calificado, ¿no? Además elaborar todos los documentos de gestión y al mismo tiempo responder a las universidades pues que no querían la creación de una superintendencia. No hay que olvidarse que en ese momento habían presentado una demanda de inconstitucionalidad de la ley universitaria. Así es. Que la discusión duró todo el 2015. Claro, o sea, mientras se organizaba la SUNEDU había que contestar, digamos, entre comillas, políticamente, pero digamos política en el sentido de política pública, no de politiquería, la defensa de la ley y la defensa del sistema. Y a eso se dedicó más o menos su esfuerzo el primer año. Sí. A defender que, digamos, el sistema, que tenía que haber algún sistema de supervisión. Eso era lo primero. Claro, en realidad eso es, digamos, lo importante, porque el encargo principal de la superintendencia es evaluar las condiciones básicas de calidad en las universidades. O sea, cuáles son los insumos que se requiere para poder brindar el servicio educativo universitario, ¿no? En términos Además, de estamos hablando de estándares mínimos. Es lo mínimo que se requiere, lo básico para poder brindar el servicio. O sea, por debajo de eso, en verdad, no debe operar ninguna universidad. Bueno, y no es absolutamente frustrante que 3 años después, y además con plazos ya cumplidos, solo 30 universidades hayan podido licenciarse. De las 142 señores que me escuchan en todo el Perú, solo 30 cumplen los estándares mínimos, por si acaso. Encontramos un sistema desordenado, ¿no? Desorganizado, que en realidad pues no está brindando las condiciones básicas de calidad, y por eso es que hubo que darle tiempo a las universidades para que puedan cumplir con estas condiciones básicas de calidad. O sea, la situación inicial fue peor de lo esperado, ¿no? Y por eso es que se le tuvo que dar todo este tiempo a las universidades para que cumplan con condiciones básicas de calidad. Y a la fecha son 30 las universidades que han logrado demostrar
que efectivamente cumplen con las condiciones básicas de calidad. Así es. O sea, estamos a la mitad del proceso. Ok, pero ¿el plazo cuándo vencía? Originalmente ya venció. El plazo, lo que ha vencido es el plazo para presentar la solicitud de licenciamiento. Ok, ¿las 142 que presentaron? Todas han Bueno, presentado... por lo menos se han sometido al proceso. Bueno, eso es un gran logro. Sí, claro. Que todas hayan presentado Porque no su querían. solicitud. Efectivamente, porque claro, se habían presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley universitaria, no querían que haya superintendencia y menos la evaluación Ahora, de calidad obligatoria. las universidades públicas, lo que me decían algunas es, mira, nosotros sí queremos pasar el proceso, pero esto depende de un presupuesto que nos tiene que asignar el Estado. O sea, a mí no me dan más plata para tener profesores contratados a tiempo completo. ¿Cómo voy a cumplir con la SUNEDU? ¿Cómo se salvaba ese problema del Estado versus el Estado? Sí, ahí en realidad es muy importante el rol del Ministerio de Educación, ¿no? Y la coordinación con ellos pues es básica para poder lograr que efectivamente las universidades públicas reciban el presupuesto. Ahora, recién en el presupuesto del 2017 se incluyó partidas adicionales al presupuesto de cada universidad para poder Ponerse al día, digamos. ponerse al día. Este año, en el presupuesto 2018, nuevamente se ha incluido partidas adicionales, ¿no? Y también, no solamente, digamos, para el licenciamiento, pero hay algunas universidades públicas que tienen un plan de adecuación a las condiciones básicas de calidad. Y en el presupuesto de este año, ¿no? Explícitamente hay recursos para aquellas universidades públicas que están en un plan de adecuación para alcanzar las condiciones básicas de calidad. Ok, entonces si el Estado ya les está transfiriendo, se supone que en este ejercicio, en el anterior y en este, tendrían que cumplir esas condiciones básicas. Básicamente es infraestructura, profesorado, ¿no es cierto? Que es lo mínimo, ¿no? Si ofreces, no sé, pues, medicina y no tienes laboratorio, bien tranca, que puedas enseñar medicina, ¿no? O si enseñas, no sé, o no tienes hospital, o no trabajas con... No hay. Todo es teórico, bien difícil. Carreras de pizarra y tiza, hay varias, ¿no? Derecho, por ejemplo, es una típica carrera de pizarra y tiza. Y ahora en la computadora encuentras casi toda la bibliografía, ¿ya? Pero no es el caso de otras que necesitan agronomía, necesita pues una campaña para recuperar lo que queda del amor. La gente de una ONG, Promsex, me mandaron una rosa con el lema sí al amor, no a la violencia, ¿no? También tenemos mujeres golpeadas, pues, en cantidades, cuando no asesinadas. Uno de los índices más altos de feminicidio del mundo, no de Latinoamérica, no, del planeta. Estamos compitiendo con países africanos. Esos son nuestros grandes logros de nuestro tiempo en el Perú. Entonces, yo sugiero, como dicen que la cuaresma es un tiempo de penitencia, que la gente piense, ¿por qué nos pasan estas desgracias, no? ¿Por qué 5 jóvenes se mueren en un centro juvenil donde supuestamente están cuidados por el Estado? Porque es el Estado lo que los tiene bajo su tutela para reencauzar sus vidas. ¿Por qué tienen que morir ahí? ¿Y qué hace la sociedad para que eso suceda? Más allá del dolor de sus padres. No hace nada. Ya pasamos la página, mañana tenemos otro titular, ¿no? Bueno, y nuestro gobierno decide combatir los grandes problemas con grandes remedios. A grandes males, grandes remedios, ¿no? El pueblo tiene todos estos problemas. Le subimos el sueldo mínimo vital. ¿Qué le pasa a esta gente? Por Dios. ¿Ok? Eso se llama sacar el viejo truco del sueldo mínimo vital. Ahora se llama remuneración mínima vital, RMV. A ver, el presidente de la República sale ayer, así como dicen, de la nada, sin ninguna reforma laboral por la cual pelear. ¿Ok? Porque si el presidente propusiera la reforma laboral que venía proponiendo en su campaña, con la cual no iba a ganar las elecciones nunca probablemente, pero por lo menos era sincera, que su eje era reducir la informalidad, es decir, darle al mayor número de peruanos un trabajo con derechos. Ese era el tema de fondo en el Perú. Hoy, como sabemos, el 80% de los peruanos no tiene un trabajo con derechos. Casi todos trabajamos en cuarta. Yo en la universidad nomás me tienen en planilla, pero el resto es así nomás. ¿Ya? Bueno, pues yo trabajo a destajo, pues no me quejo. Pero a destajo, por programa, de verdad. No, aquí los padres son muy generosos. Pero
digamos, la gran mayoría de los peruanos trabaja a la mano, o sea, ni siquiera en cuarta o quinta, no declara, a la manito nomás, o sea, te dan, ¿no es cierto?, tu billete envuelto, que sale del bolsillo de tu jefe, ¿no es cierto? Ya, es que la gran mayoría de los peruanos, casi el 80% de los peruanos, si el presidente sube el sueldo mínimo, porque de hecho lo va a subir, ha pedido un estudio, no lo ha subido, va a pedir un estudio al ministro de Trabajo, ¿ya? Para que hablemos de eso, ¿no es cierto? ¿A cuánta gente va a favorecer? Sí, a los que están dentro del 20% que es formal, donde la mayoría gana mucho más que el sueldo mínimo, o sea, no le van a aumentar nada. Y favorecerá pues al 2% de la PEA, 3% de la PEA. Pero suena bien, ¿ah? Suena bien, porque ¿qué pasa? El que no tiene un trabajo formal le dice a su jefe, oye, pero si el mínimo está en 8, está en 900, ponte, ¿por qué no me sigues? Pues tú no estás en planilla, pues, papito. ¿Pero cuándo vas a poner en planilla? Pucha, ahora que han subido, menos todavía. Si antes no podía, ahora menos. Ah, gracias, jefe. Así es la cosa, si no, no hay. Entonces, ¿se dan cuenta el problema? Les creas la ilusión, la falsa ilusión a la gente de que va a recibir algo. Y eso lo acompañas con una campaña en redes. Ayer Trend Topic número 1 en Lima era, ya viene el aumento. No había ningún ya viene. Ya viene el estudio del aumento, hay que decirle a los trolls de PCM que sean un poquito más precisos, ¿no? Y todas eran cuentas, ¿ya?, relacionadas, con los perfiles muy parecidos y con mensajes muy juveniles. Ahora sí me podré comprar mi celular, ahora sí me compraré mi pollo con papas fritas. De verdad, estaba risa, ¿eh? Mi pollito, ahora sí me alcanza para comprar un cuarto de pollo con mis papas fritas extra. Tontería y media. ¿Ya? ¿Quién escribe esas tonterías? Alguien, un genio desde el Palacio de Gobierno que dice, acá tenemos la idea para salvarte la vacancia, PPK. Esta es. Le subes el sueldo a todo el mundo. Oye, pero para no hablar de un tema mucho más serio, ayer ya se confirmó que el Producto Bruto Interno, oficialmente, del Perú, el año pasado ha sido 2.5. O sea, no puedo decir lo que iba a decir porque es una radio pastoral, pero en fin, o sea, una nada. ¿Ya? Nada, pues. Nada. Es nada de nada. O sea, si la población crece al mismo ritmo, o sea, no hemos crecido en realidad pues casi nada. No está mal, ¿no? Si se compara con Alan García primero, pues obviamente, ¿no? Belaúnde, cuando vino el niño, pues, y el Perú decreció en menos 13%. Ya, pues esos son estudios de caso ya universitarios. Se suponía que el Perú, ¿no es cierto?, el milagro del precio del cobre el año pasado, iba a subir un poquito más, ¿no? 2.5 es el Producto Bruto Interno, el crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú. Si no crecemos a más de 6, el país no prospera. Cuando crecimos a más de 6, digamos 7, 8 años seguidos, excepto uno que se cayó por la crisis internacional, 50% de los pobres dejaron de ser pobres. O sea, la mitad de los pobres dejaron de ser pobres. La única forma de que la gente deje de ser pobre es que el Producto Bruto Interno crezca. Hay una relación directa entre una cosa y la otra, ¿no? Producto Interno, crecimiento sostenido, menos pobres, menos pobres, menos pobres. ¿Por qué? Porque hay más riqueza, pues, y se distribuye entre más gente. Ya. Entonces me mira Naila, así, lecciones de economía básica, ¿no? Más riqueza se distribuye a más gente, menos pobres. No hay riqueza, no se distribuye nada y todos seguimos igual. Menos riqueza y nos hacemos más pobres. ¿Te das cuenta? Entonces, no hemos decrecido, pero podríamos decrecer. Y ese grupo de gente, ese contingente enorme de peruanos que dejó la pobreza con las justas, que está en el límite, podría regresar a la pobreza. Y esa sería la peor desgracia que le podría ocurrir al Perú. Ya, ¿por qué no estamos conversando de eso, No, vamos a aumentar el aumento. Oye, se nos ha ocurrido una idea genial. ¿Por qué no dices que vas a aumentar el sueldo mínimo? ¡Bestial! Así no te vacan. Los jóvenes te van a defender por su sueldo mínimo. Ya, perfecto. Aumentas el sueldo mínimo. ¿Y de ahí qué pasa? Te vacan, pues. O está esperando que el Mundial de Fútbol... O sea, o la va a alargar hasta junio, digamos, para que el Mundial ya lo agarre, ¿no? Y ya no se va a ganar después el Mundial, pues, ¿no? Estos no son más pavos porque no practican, O sea, me dicen, claro, es que el presidente está haciendo política. Pucha, pero política pues con P minúscula. O sea, con política. Así, pero despacita la pela.
no alcanza ni para politiquería. O sea, es tan obvio que lo haces mal. Si el presidente sale y dice, bueno, se acabó el recreo, como les encanta decir a los Pepe Causas, muy bien, voy a hacer una reforma laboral. Y seguramente con esto me vacan, perfecto, pero me voy con mi reforma laboral bien hecha. No me la van a aprobar, pero la dejo planteada. Y que sea otro presidente, otro congreso la que la apruebe. Pero esto es lo que hay que hacer en el Perú. Pues tendríamos un poco más de respeto, ¿no? Eso es hacer política. Y la reto aquí con Fujimori a que me presente un plan laboral mejor para el país. La reforma de las AFPs, que está pendiente. Se presentó un informe controversial. Bueno, ¿lo hicieron suyo, no lo hicieron suyo? Nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos. Y no son los únicos temas que hay que reformar. O sea, hay una tarea de reforma del Estado pendiente hace años, pendiente. Miren, hace 25 años se hicieron grandes reformas en el Perú durante 2 o 3 años. Hoy es como si tú hubieras remodelado tu cocina hace 25 años. Ama de casa que me escuchas. Entonces tú ya te das cuenta que ya la cocina está un poquito viejita, ¿no? Que el refrigerador ya no enfría tanto, que de repente tuviste que cambiar ahí unos mueblecitos como que se te cayeron. O sea, que ya la cocina necesita una cambiadita, ¿no? O sea, unos nuevos acabados, mejor cambiar los cajones porque se atracan, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en muchos temas en el Perú. Pero seguimos con la misma cocina vieja. ¿Por qué? Porque nadie tiene los pantalones de cambiarla. Y porque efectivamente, como decían hace años en los reformas del Estado, para morir, o sea, para ir al cielo, perdón, primero te tienes que morir. Gracias. Y nadie quiere ir al cielo, ¿no es cierto? Sin morirse. O sea, todos quieren ir al cielo directo. O sea, quiero cielo, pero no quiero muerte. No se puede, papito. Como dicen, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. O sea, una cosa viene con la otra. Y esto nos permite hablar del tema del que vamos a hablar esta mañana. Justamente, de morir para vivir. Vamos a hablar del tema universitario.